Ya estamos transmitiendo en vivo, creo. Buenos días, gente. ¿Cómo están? Por acá ya estaba viendo la cámara del otro lado. ¿Cómo amanecen? Espero que estén pasando un buen día hoy. Viernes, tuve que ver la fecha porque estoy perdido totalmente. Francisco, veo que ya está en el chat. ¿Cómo amanecieron todos? Espero que estén muy bien. No se preocupen el día de hoy si vamos a traer lo que tenían preparado completo. El día de ayer tuve un inconveniente porque no encontré la bendita entretela y jamás la voy a encontrar. Ya aquí tengo a la mano la entretela. Que sepan que por ese lado no va a haber ningún inconveniente, ningún problema. Ya tengo mi entretela de la que se rompe a mano, ya tengo por ahí mi entretela pegante y mis otras entretelas. Jamás las iba a encontrar. Estaban detrás de mi caja de herramientas, detrás de una bolsa que traía otras cosas. Estaba pero imposible. O sea, yo jamás la iba a buscar en esa parte. Así que espero que estén bien. Espero no haberlos decepcionado el día de ayer por eso. Alejandro Martínez, bienvenido, buen día. Francisco también que lo vi por ahí, buenos días. ¿Cómo están todos? Vamos a hacer una introducción cortica aquí para que mientras entra el resto de la gente y empezamos de una por donde lo dejamos. Mariela, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día para todos, perfecto. Hoy sí le traigo las entretela pegante, le tengo aquí a la mano, tengo las telas, lino estrés relativamente rígido, tengo aquí una tela elástica porque sé que muchos me van a decir, ah, profe, pero vas a bordar una tela rígida. No, vamos a bordar también esta tela que como pueden ver estira hacia abajo y estira hacia arriba, solamente que, perdón, hacia los laterales y hacia arriba, solamente que a los laterales estira un poco más. Esta tela es una mezcla de poliéster y algodón. Aquí se le conoce como piel de durazno. Los nombres pueden variar dependiendo de los países. Vamos a abordar en esta tela. De pronto también si encuentro alguna parte de un retazo de licra, también vamos a abordar en licra. Después del susto bien. Es que fíjense, yo les dije, si ocurren errores en el proceso, mejor, porque así ven cómo lo soluciono. Pero ese error sí, ese no lo quería. El hecho de no encontrar la entretela. Así que mi gente, no se preocupen que el día de hoy sí vamos a ver todo eso. De hecho, voy a repetir el proceso desde el inicio, voy a pasar los diseños, hacer el entamborado nuevamente. Primero les voy a mostrar en una tela rígida, lino estrés. Luego después de eso vamos a pasar a una tela elástica. De hecho, el diseño más pesado, eh, que ya les muestro acá, es el que vamos a hacer en tela elástica. Eso para ponerlo a prueba, para que no vean que voy a hacer un diseño sencillo en tela elástica. No, el diseño más pesado, que tiene varias capas y que tiene un borde, es el que vamos a hacer en tela elástica para asegurarnos que no se descuadra y mostrarles que es totalmente posible. Vamos a compartirle acá pantalla. Así que, mi gente, este diseño es el que vamos a hacer en la tela elástica. ¿De acuerdo? Para que vean que es un diseño que es totalmente posible. Aquí tenemos dos capas de relleno principales y tiene cambios de colores y bordes en puntada plumetis o satín. Entonces este lo vamos a llevar a la tela elástica para que vean que es posible. Claro está que vamos a hacer el debido proceso. En este caso porque lo voy a colocar entre tela pegante. Por alerta sísmica que fue a las 12:40 fue el susto. Alerta sísmica. ¿En dónde? ¿En dónde ocurrió? Yo no, no escucho noticias, estoy totalmente desactualizado, así que no tenía idea que había alerta sísmica. Esperemos que con el favor de Dios no pase absolutamente nada. Ya que veo que Francisco, Espíritu Aventurero Biker, está escribiendo, él me estuvo compartiendo lo que habíamos hablado en el directo pasado, antes pasado, sobre una forma o unos aparatos, estos utensilios que sirven para cuadrar la tensión del hilo de bobina, que muchas personas tienen inconveniente con esto. Claro está que esto sirve para cuadrar la tensión del hilo de bobina de máquinas industriales en México. No sabía, esperemos que todo transcurra bien sin ningún inconveniente y que no sea nada fuerte. Aquí en Colombia a veces también tiembla, pero gracias a Dios nunca ha sido nada grave. Así que Francisco me estaba compartiendo esto, si no me equivoco se consiguen en Amazon. Esta es otra versión para poder cuadrar la tensión, funciona de manera distinta y de hecho aquí viene, muestran las instrucciones y todo. Me parece bastante interesante.
y también me mandó el PDF de ABC de agujas. Eso lo voy a estar compartiendo, creo que lo voy a estar compartiendo en una publicación del canal, ¿de acuerdo? Entonces, y le voy a dar obviamente el mérito de compartir eso a Francisco, gracias por compartirlo. Voy a colocar el enlace, sino que me toca subirlo a la página web para que puedan descargarlo sin ningún inconveniente. Soraiza, ok, ¿cómo estás? Entonces, que sepan que eso lo voy a compartir por ahí. Así que, gente, a ver qué Constantin Dark, si puedes enseñar a hacer bordes de línea fina como si fueras a diseñar un rostro, gracias, la línea más fina. Bueno, vamos a ver si nos queda tiempo de eso, porque teníamos programado hoy mostrarle más que todo sobre el proceso de bordado. Y ya voy a empezar, déjenme me tomo un poquito más de mi café. Ustedes también busquen un cafecito, agua, lo que sea que tomen, un té, y vamos a ponernos manos a la obra, gente. Primero que todo, voy a asegurarme de guardar el diseño en mi memoria USB. Así que vamos a compartir pantalla aquí. Voy a guardar todos los diseños, creo que de una vez o no. Vamos a empezar por el que íbamos a trabajar ayer. Este de Flowers. Vamos a abrirlo. Y vamos a guardarlo. Voy a asegurarme que estoy compartiendo pantalla. Sí. Vale. Lo habíamos guardado de 9 centímetros. Aquí, por ejemplo, si ustedes trabajan en el Wilcom, aquí que sepan que pueden cambiar las unidades de medida. Yo trabajo en centímetros por lo general. Si trabajan en pulgadas, bueno, el equivalente. Lo guardo de 9 centímetros y le doy aquí a la opción de exportar. Y aquí debe reconocer mi memoria USB, que lo tengo como bordadora. Lo voy a exportar en formato DST, que es el equivalente a mi máquina bordadora, ¿de acuerdo? Porque creo que ahí ya lo tengo. Voy a reemplazarlo por si acaso. El día de ayer había planteado que lo iba a bordar en hilo blanco sobre tela roja, pero como quiero que vean bien el detalle de la bobina, del hilo de bobina, como quiero que vean bien ese detalle, voy a bordarlo en la tela roja, pero con otro color. Quiero que haya un contraste entre el hilo de bobina y el hilo de arriba para mostrarles que la tensión es la adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá, mi gente. Vamos a empezar con el proceso. Voy a cambiar aquí, como el día de ayer, en mi micrófono. Si ven que se escucha mucho ruido en el micrófono, me lo hacen saber. Espero no haberlos dejado sordos ahí. Si ven que se escucha mucho ruido en el micrófono, me lo hacen saber, porque es que para que me escuchen desde cualquier punto de la habitación me toca subirle la ganancia y que reconozca sonido de distintas partes. Entonces espero que se escucha bien, me confirman, y que no haya tanto ruido. Por ejemplo, que el ventilador no se sienta, pero es que si apago el ventilador aquí me muero del calor, gente. Así que es algo que es totalmente necesario. Bueno, ya voy a colocar el trípode. Aquí tengo mis telas con las que voy a trabajar. El desorden sigue allí, no se preocupen, el desorden hace parte del área de trabajo. Aquí tengo mis entretelas, la entretela cut away, la que se recorta porque es muy gruesa como para romper la mano. Aquí tengo mi entretela tear away, que es un poquito más delgadita y se rompe fácilmente a mano, se permite retirar fácilmente. Y tengo acá también mi entretela pegante, que ya la voy a fijar con la plancha en el caso que tengamos. Por lo general hay un detalle que yo siempre tengo una bolsa con unos sobrantes de entretela. Este es como cuando hago algún bordado que sea grande y requiera mucha entretela, o que tengo que entamborar con la entretela. Todos estos sobrantes de entretela yo los recorto y los corto en piezas como cuadrados y rectángulos, y los puedo utilizar para bordar logos más pequeños. Algunos dirán que es tacaño, pero yo le digo optimización del material. Bueno, Dari, ¿cómo estás? Y a todo el grupo, saludos, perfecto. Así que, gente, vamos a empezar. Vamos a empezar. Como ya tengo guardado el diseño en la memoria USB, lo que voy a proceder es hacer el proceso de entamborado. Yo les había comentado que iba a empezar a hacer con esta tela, que es una tela más o menos rígida, es lino. Él tiene un poquito, estira un poquito, pero no mucho. De hecho, creo que se puede escuchar que la tela es bastante rígida. Y vamos a entamborar.
Ya les había dicho el día de ayer que por lo general siempre que voy a entamborar prefiero que se prense primero de este lado, porque si se deja este lado de último para entamborar, básicamente puede pellizcar o maltratar mucho la tela. Entonces básicamente vamos a dejar eso para entamborarlo primero de esta parte, es decir, aquí ya lo entamboro, ya presiono sobre esa parte y luego aseguro acá. Hay algo que es muy importante al momento de entamborar, sobre todo cuando están con telas elásticas, y es que, vamos a colocar la iluminación para que quede un poquito más ahí, y es que yo no recomiendo que estiren al momento de entamborar y hacer presión, porque así lo que va a pasar es que el bordado se va a hacer y luego cuando quiten la tensión que hay, básicamente la tela se va a volver a recoger y el bordado se va a recoger un poco, va a quedar arrugado. Lo ideal es que la tela esté templada, pero no forzada. Y espero que se entienda bien eso. Entonces, básicamente lo único que me aseguro es que no haya plices y con la misma presión del aro que hago hacia acá, hacia mi cuerpo, así lo entamboro fácilmente. Simplemente ya es apretar un poco más el aro, pero ojo, aprieto así sin jalar la tela, porque sobre todo en telas elásticas esto sería un gran problema, ¿de acuerdo? Para que tengan ese detalle en cuenta. Y como me aseguro de que está bien entamborado, pues simplemente veo que hay firmeza. Ya esta firmeza me va a garantizar que mientras se está haciendo el proceso de bordado, que es una aguja entrando y saliendo a gran velocidad, engarzando con un hilo de bobina abajo y creando una tensión sobre la tela, y al recorrido de la aguja, obviamente esto no se desplace, que esto garantice que el proceso se realice bien. Así que, como les había hablado en el directo antes de ayer, esto es algo muy básico, pero es algo que muchas personas obvian. Y la tela que buscabas ayer, me dice Francisco, estaba jugando a las escondidas, perdió un profe porque no encontró. Es que estaban reservadas aparte, detrás de la caja de herramientas, en la parte de abajo del closet. Era difícil, ¿verdad? No se me hubiera ocurrido que estaba ahí. Y sí, para el embroidery encontré los materiales. Sí, mejor dicho, no los encontré, mi esposa los encontró por mí. Buenos días a todos, Roberto. Así que, gente, ya está entamborado esto. Algo que me estaba diciendo ayer, creo que era Erika, o no sé quién me lo preguntó, era que por qué yo colocaba el tambor y luego colocaba la entretela abajo, que había veces que ella entamboraba con la entretela. Y de hecho, entamborar con la entretela es una buena práctica, solo que para mí en específico, yo siempre les recomiendo a ustedes probar qué es lo que les funciona. Para mí en específico, a veces al entamborar junto con la tela, en algunos casos específicos, al bordar, la tela cede un poquito más que la entretela de todas formas y ocurren como unos plices. Esto no ocurre en todos los casos, pero por ejemplo hay telas como el lino que yo prefiero no entamborar junto con la tela. No sé exactamente por qué ocurre, tiene que ser alguna propiedad física de la tela, pero a veces cuando entamboro el lino con la entretela, tienen de hacerse unas arrugas mientras se va haciendo el proceso de bordado. No sé si es por el roce de la entretela con la tela, no sé qué reacción generan ahí, pero me pasa. Entonces en este caso específico no lo hago. Yo les recomiendo que ustedes hagan pruebas con su tela, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a utilizar este trípode por acá para poder enfocar un poco mejor a la bordadora sin tener que estar sosteniendo yo, porque sé que tengo un pulso bien pésimo y entonces están viendo ustedes cómo tiembla la cámara cada rato. Así que mi gente, vamos acá. Voy a prender mi máquina bordadora, que no la he prendido todavía. Para los que me preguntan, es una feilla de un cabezote industrial, es una marca china, el modelo 1201, si no me equivoco. Yo creo que este modelo ya está descontinuado, creo que no lo venden nuevo ahorita mismo, venden modelos más nuevos. Es una máquina voladora que tiene más o menos unos 10 años, pero sigue funcionando sin ningún problema. El día de ayer se me había presentado un inconveniente, que era que el pantógrafo se desplazaba solo. Eso a veces ocurre en máquinas industriales de estos modelos más o menos. Cuando ocurre eso es porque hay alguna fluctuación de luz. Les recomiendo apagar y prender nuevamente. Esa es la solución típica de cuando uno no sabe qué es lo que está pasando. Apaga y prender nuevamente y se soluciona solo, entre comillas. Vamos a ver. Buenos días a todos. Judith, ¿cómo estás? A Roberto, creo que ya lo había saludado. Luis José, bienvenido. Buenas, profe, ¿cómo estás?
Borde del águila tengo un diseño similar. Sí, el águila lo vamos a bordar. No se preocupen que el águila lo vamos a bordar, y de hecho lo vamos a bordar en una tela elástica, para que vean que aquí no hay trampa ni cartón, creo que se les dice así, para que aquí no hay trampa. Vamos a bordarla en una tela elástica, que es un logo que es cargadito para una tela elástica, que es probable que hayan tenido problemas bordando eso, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá. Voy a traer mi logo un poco hacia acá para que sea un poquito más visible. Aquí tengo mi tela, y les había dicho que yo colocaba por lo general con la aguja número 1 para poder centrar un poquito más lo que es el área de bordado, para centrar un poco mi tambor. Las máquinas bordadoras del Niño Hogar lo hacen por sí solas, pero las máquinas industriales dan un poquito más de flexibilidad, y eso es bueno y malo a la vez, porque si no cuadras bien tu bordado puede ocurrir algún inconveniente. Ya yo lo tenía aquí en la memoria USB. Vamos a retirar la luz que se está reflejando en la pantalla, pero por si acaso vamos a pasarlo nuevamente, simplemente para que vean todo el proceso. Yo sé que no todas las máquinas bordadoras tienen el mismo menú, pero bueno, la idea es que tengan más o menos una idea general. Vamos a entrar aquí, que es donde me permite entrar al menú principal, y en esta opción de este icono de disquete es donde me permite acceder a la memoria USB. El diseño se llama Flowers. Aquí lo ingreso a la memoria de la máquina como tal, la memoria interna, y luego aquí salgo donde está este icono de esta puerta, y aquí puedo encontrar el logo. Y por lo general, cuando está este logo de aguja con algún icono, significa que es para bordarlo. Son como unas convenciones generales, y aquí ya es para setear el bordado y dar el visto bueno de que vamos a bordarlo. Y aquí me aparece la silueta del bordado en pantalla. Voy a programar el color. El día de ayer había dicho que iba a bordar en un hilo blanco sobre la tela roja porque hace contraste, pero hoy voy a bordar en este hilo verde brillante que está acá. La cuestión es que quiero que se note la diferencia entre el hilo verde de arriba y el hilo de bobina. Esto para que puedan ver si la tensión está bien cuadrada o no. Voy a sacar aquí la caja bobina para que puedan verlo, aunque el día de ayer ya lo mostré, pero de todas formas quiero que tengan todo claro, sobre todo que habrá gente que no habrá visto el directo ayer, el directo fallido de ayer. Entonces, gente, aquí tengo mi caja bobina, y esto que está dentro de la caja bobina es la bobina. Por lo general se utiliza en hilo blanco, pero ustedes pueden utilizarlo en otros tonos. Por ejemplo, si van a bordar prendas oscuras, pueden utilizar hilo de bobina negro, no hay ningún inconveniente por eso. Entonces, básicamente, para colocarlo, simplemente coloco acá inserto, sigo una ranura que tiene en esta parte, y aquí hay una pestaña. Espero que la cámara lo enfoque bien, y lo que tengo que hacer es pasar el hilo por debajo de esa pestaña. Al pasarlo, ahora debo pasar por esta parte que está como enroscada, que parece como una colita de marrano. Vamos a colocar la iluminación un poco hacia acá para que de pronto sea un poco más fácil de ver. Espero que se enfoca. Esta colita de marrano, por ahí enrollo el hilo, y la idea es que debe fluir sin ningún inconveniente, sin generar resistencia. No tiene que tampoco ir demasiado suelto, simplemente que debe fluir, y lo importante es que no se frene y suelte. No, eso es un error. Eso puede ser porque la caja bobina se te cayó, se deformó, y entonces no fluye la bobina correctamente. Si tienes algún inconveniente con la tensión, si está muy tesa, puedes aflojar acá o puedes atesar, ya que esta pestaña va a ejercer presión sobre el hilo y va a graduar qué tan fácilmente o qué tanta resistencia se genera para que salga el hilo. Así que ya aquí yo vengo y lo coloco en su puesto, y ese sonido me indica de que está bien colocado y asegurado. Vamos a leer aquí si tienen alguna pregunta. Buen día desde Boston, es cierto, Judy, que es de Boston. Lex Bull, profe, noté que tiene encima el bastidor. ¿A qué se debe? Noté que tienen encintado el bastidor. Ah, ok, ya te respondo enseguida. Y Guido Herrera dice: buen día, caballero, es mi primer directo, espero que tenga buen día. Guido, bienvenido, espero que tengas un buen día, y espero que no me juzgues mucho por el directo un poco desorganizado. Es la primera vez que grabo un directo bordando directamente. Usualmente muestro más la parte del diseño y recomendaciones, así que esto está un poco improvisado en cierta forma, pero lo importante es que
el conocimiento se entienda y que las explicaciones se entiendan igual, ¿de acuerdo? Entonces, Lex Bull, me preguntabas por qué tengo encintados los bastidores. Vamos a explicártelo con otro bastidor acá. Yo usualmente encinto los bastidores, como este por ejemplo, porque con el tiempo tienden a desgastarse y por más que uno atese la rosca del bastidor, que tiende a quedar flojo cuando se entamboran telas muy delgadas. Aparte de esto también, dependiendo como uno le entambora, por ejemplo, yo siempre cierro esta parte de último, lo que ocurre es que esta parte genera un desgaste irregular. Entonces, para justificar ese desgaste y que prense parejo todas las telas, yo tiendo a encistarlo. Eso genera cierta flexibilidad porque obviamente la cinta no es totalmente rígida y esto me permite seguir utilizando el aro antes de reemplazarlo, porque también tengo la opción de reemplazarlo por un aro nuevo y así sigue funcionando el aro correctamente, porque eso lo que evita, y te lo voy a mostrar ahora con el aro, lo que quiero evitar es que de pronto todo el aro, toda la tela tensa por todas las partes, pero en esta parte que esté desgastada la tela quede floja y se arme como una arruga, un plice, o al momento de bordarse la tela por ese lado. Entonces esa cinta lo que me evita es eso. Sé que es algo rudimentario e improvisado, pero con mi experiencia me ha permitido poder seguir dando bordados sin tener que reemplazar los aros a cada rato, porque se desgastan rápido, créanme, sobre todo si se te caen. Y entonces de esa manera puedo garantizar que la tela está prensada de forma con la tensión igual por todos lados o lo mejor posible, ¿de acuerdo? Entonces por esa razón la cinta. Entonces vamos a colocarlo acá y vamos a verificar el área antes de colocar la entretela. Mariela dice, profe, ¿qué tipo de hilo usa en la bobina? Perfecto. Yo utilizo un hilo, ya te lo voy a mostrar, un hilo blanco que viene siendo este. Esto se le llama, aunque algunos son de algodón, hay otros que el material aparece como spun poliéster o como un poliéster con un proceso que hace que sea como más suave. Esta marca específica es Venus, aunque también lo compro de una marca que se llama Sol. Las marcas van a variar dependiendo del país, dependiendo de la región, pero lo compro de esto. Hay unas bobinas que ya vienen prebobinadas, de esas también pueden comprar, pero les recomiendo que prueben porque hay unas que se rompen muy fácilmente, de las que vienen prebobinadas. Esta opción es más económica que comprar las prebobinadas, ¿de acuerdo? Vive y aprende, dice Guido. Exactamente, Guido. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Vamos a colocar el color. Ese tono verde está en la aguja número 9. Entonces vamos a colocar aquí aguja número 9 y le doy OK al chulito de verificación. Entonces voy a desplazar ahora, primero vamos a hacer el marco para verificar que esté todo centrado. Vamos a ver cómo hago aquí para que se vea lo más claro posible. Aquí le doy esta opción y le damos a la opción de borde y le doy en la casilla de verificación. Inmediatamente va a empezar a trazar el marco. Lo que yo tengo que hacer es asegurarme que la aguja me muestre el trazo, el recorrido, y que yo me asegure que no pegue en los bordes del aro. Ahí cabe perfectamente. Aparte el diseño tiene 9 centímetros de ancho y sé que este aro es ligeramente más grande. Acuérdense que el aro debe ser un poco más grande que el bordado, pero no exagerado, ya que entre más grande el aro, más libertad tiene la tela de ceder. Entonces lo que voy a hacer es que en este caso, para esta tela específica, que es lino, una tela rígida, voy a utilizar la entretela tear away, es decir, que se retira o que se rompe a mano. Ya, esta tela es relativamente delgada, no es necesaria una entretela más gruesa para este caso. Hay otra entretela que es más gruesa, que es esta, que es la que se llama cut away. ¿Por qué se llama cut away? Porque no se puede retirar a mano, toca recortarla. Esta es ligeramente más gruesa, sé que de pronto en cámara no se nota tanto, pero más que el grosor es la forma en que está fabricada que hace que sea más rígida. Hay entretelas cut away que son delgadas,
De hecho, entre más delgada sea la cutaway, mejor. Se los recomiendo, de hecho. Sobre todo porque estas telas gruesas, si lo utilizan en una tela transparente, semitransparente, que sea medio translúcida y recortan, luego el exceso que no habían podido recortar queda visible en la tela transparente. Entonces, entre más delgada sea el cutaway, mejor, sobre todo para esos casos. Entonces aquí vamos a colocar nuestra entretela Tear Away. Sé que en otras partes me preguntan cómo se llama. Yo las reconozco de esa forma. Ustedes pidan un pedacito de muestra, miren si se rompe a mano. Ok, esta es la que se retira a mano, perfecto. O si no, ya saben que está esta, la Cutaway, que ya es para otros procesos, telas un poquito más elásticas, que son más complicadas de trabajar. Entonces ya colocada ahí mi entretela, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la máquina a bordar. Simplemente le vamos a alentar. Sé que va a hacer mucho ruido. Ustedes me dicen si el ruido es demasiado molesto para mutear yo el micrófono. Ahora, aquí le di para bordar, pero ven que la máquina paró. Es porque yo la tengo configurada aquí para que en cada cambio de aguja pare. Esto lo hago para algunos procesos, como colocar apliques, entre otros. Entonces, a mí me gusta estar monitoreando la máquina mientras bordo. Yo sé que muchas personas no hacen esto, pero yo recomiendo estar monitoreando la máquina. Que sea algo que trabaja automáticamente no significa que no tengamos que estar monitoreando cómo hacer el trabajo. Entonces, al yo colocar que pare entre cada cambio de aguja, puedo yo revisar cómo va todo, si hay algún error, y si hay algún problema, pues corregirlo. Si se saltó alguna puntada, regresar y solucionarlo. Entonces, que sepan, yo lo puedo cambiar acá. Ahí puede ser manual. Manual es que yo cambie manualmente la aguja y ella va a bordar con esa, independientemente de la que está programada. Y aquí es para que borde continuamente. Sé que no todas las máquinas funcionan con esta misma interfaz, pero que sepan que si esta tiene esa función, sus máquinas bordadoras también la deben de tener, ¿de acuerdo? Las que son multiagujas. La voy a dejar aquí. Usualmente trabajo así y le damos iniciar. Y aquí la máquina va a iniciar a bordar. Quiero que sepan, ustedes me dirán si se escucha o no se escucha lo que estoy hablando, o si el ruido de la máquina es demasiado. Así que ya la máquina está bordando. Aquí la acabo de parar yo, simplemente para decirles un segundo. Ya saben, me confirman, estoy pendiente del chat si se escucha bien o si no se escucha bien, si hay mucho ruido de la máquina. Entonces, este bordado no va a demorar mucho bordando. Hay algo importante, es que la máquina no la he trabajado desde el año pasado, desde mediados de diciembre, así que hay muchas cosas que pueden estar desconfiguradas o descuadradas de la máquina, y eso es muy bueno porque si hay algún problema se los puedo mostrar en vivo, y de hecho estoy cruzando los dedos para que ocurra algún problema. Entre más problemas ocurran, mejor para ustedes. Se escucha bien, perfecto. Así que vamos a ver cómo procede el bordado. Aquí podemos ver cómo en la pantalla de la máquina avanza. En las pantallas de las máquinas Innovar pues también ocurre el mismo proceso, solo que es más difícil visualizarlo por el tamaño de pantalla que usualmente tiene. Aquí podemos ver cómo se desarrolla el diseño, aunque nosotros no les he mostrado el proceso en el cual elaboro este diseño tal cual. Ahí pueden ver cómo está haciendo un refuerzo específicamente, simplemente para seguir la secuencia de la mejor manera posible y pisar los empalmes. Todo ese tipo de procesos lo vamos a profundizar en la segunda parte del curso, así que no se preocupen si de momento tienen algunas lagunas o algunos huecos de información, que eso lo vamos a cubrir todo. Voy a tener aquí a la mano para monitorizar los mensajes. Dice Guido, me preguntaba por qué decía entretela, pensé que colocaba otro tipo de tela, así lo conozco como pellón. Si se escuchan bien ambos, dice Francisco, gracias Francisco. Guido, eso se conoce como entretela, como pellón, como pelón, como estabilizador, stabilizer en inglés. Entonces se le conoce con muchos nombres en distintos países. De hecho, aquí en Colombia, dependiendo de la región,
lo van a llamar de formas distintas, entonces sí es algo muy común. Voy a tratar de mencionar todas las formas en las que se llama o las que se refiere uno a ese material en específico, de pronto para evitar confusiones. De hecho trato de hacer eso, pero eso a veces menciono términos que se mencionan en partes de Europa como España, donde se habla español, y a veces menciono términos aquí en Latinoamérica porque la ideal es que se entienda todo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a retomar la parte del diseño, el bordado. Voy a acelerar un poco la máquina, yo acá la tengo a una velocidad relativamente baja, no me gusta trabajar muy rápido, aunque esta máquina trabaja hasta unas 1200 puntadas por minuto. Nunca la he llevado hasta ese punto. Por lo general lo máximo que le he llevado es a 1000 puntadas por minuto, que no es muy recomendable. Y para trabajar en gorras la he trabajado a unas 600 puntadas por minuto, dependiendo de algunos casos hasta menos. ¿De acuerdo? Aquí vemos que la máquina tira. Todos estos procesos de corte, salto que hace la máquina, cambio de colores, todos esos procesos están plasmados en el proceso del diseño. Todo lo que nosotros hablamos del proceso del diseño, la máquina bordadora lo va a reconocer y va a llevar eso a cabo aquí en el proceso de bordado. Así que por eso la importancia de la optimización del diseño en cuanto al orden. Ya los que son antiguos aquí en el canal saben que yo no soy tan rígido con lo que es la optimización del diseño, porque de hecho al principio del diseño hizo un corte simplemente porque no quería que hiciera corrido toda esa parte, quería evitar que hubiera tanta distribución de tensión en el diseño al momento de bordar. Aquí pueden ver que hizo un refuerzo y regresó para hacer luego las partes del diseño. Ahora que termine esa parte y haga el siguiente corte, voy a parar la máquina para revisar cómo está la tensión en la parte de abajo. Aparentemente está bien porque estoy viendo que está bordando de una buena manera en la parte de arriba y por lo general los problemas de tensión se reflejan en la parte de arriba también, pero quiero ver en la parte de atrás para mostrar si la tensión está bien, ustedes tengan un indicador visual de cómo es la tensión cuando se está bordando de forma correcta y la tensión está bien configurada. Y aquí está terminando esa parte. José dice, profe, ¿qué tipo de tela puedo usar para hacer parches? He visto que usan fieltro, pero hay otra opción, es que no quisiera que el parche no se doble. Es decir, quieren una opción un poco más delgada. Bueno, el hilo es una buena opción para parches si lo quieres flexibles. Otra opción también puede ser trim, aunque como habéis mencionado los nombres de las telas pueden ser un poco tramposos porque puede ser diferente dependiendo del país. Sí, porque el fieltro tiende a ser muy grueso y creo que es relativamente costoso. Bueno, aquí va a parar la máquina. Aquí, bueno, hace corte, así voy a parar. Pueden ver que hizo corte, pero el hilo no lo jaló correctamente. Esto pasa en algunas veces en las máquinas bordadoras. Toca configurar bien la parte del gancho que recoge el hilo. Es posible que se haya descuadrado, que esté torcido. Voy a sacar acá simplemente para ver cómo va el proceso, a acomodar bien la luz. Ya leo los mensajes, que sé que hay mensajes ahí. Espero que en el directo registre bien. Algo que me gusta de esta puntada, que es la puntada Plumetis, es que da una sensación de relieve y dependiendo de cómo se vea, se ven brillos y sombras que hacen que se vea agradable a la vista. Y destaque de la puntada tatami, que es la puntada de relleno. Vamos a ver la parte de atrás, que es lo que a mí me parece importante. Bueno, aquí la tensión no está al 100% correcta. Digamos que hay, bueno, creo que sí está bien. Aquí vamos a ver. Es importante, porque es que no se nota tanto el contraste en la cámara, eso es lo que estoy viendo, que cuando hagan un bordado en la parte de la tensión, es decir, el hilo blanco de la bobina, el hilo de abajo, se vea entre 1/3 y un 50% del hilo visible. Es decir, no se puede ver solo hilo verde, porque quiere decir que la tensión está muy tesa en el hilo de bobina y muy floja arriba. O si se ve todo hilo blanco, y de hecho si sale hilo blanco en la parte de acá, quiere decir que el hilo de bobina, el de abajo, está muy flojo o el de arriba está muy teso. Entonces
ahí es donde nos toca empezar a jugar, a sacar la bobina, o en el caso de las máquinas Línea Hogar, no se configura sacando la bobina, sino en el programa, en la máquina. En la máquina les deja configurar la tensión del hilo abajo. Se configura como configurar un parámetro con valores entre 1 y 5 y 1 a 10, dependiendo del modelo de la máquina. En este caso, si está muy floja, vamos a aflojar este tornillo, lo está enfocando, vamos a cambiar aquí. Vamos a aflojar este tornillo que regula la presión que hace esta pestaña sobre el hilo. De esa forma se aflojaría la salida del hilo de la caja bobina. En dado caso de que esté muy flojo, lo contrario, vamos a atezar y vamos a probar, siempre teniendo en cuenta de que el hilo debe salir fluidamente sin frenarse, de forma constante. En el caso del hilo de arriba, en las máquinas Línea Hogar, se configura simplemente tiene una ruedita con un valor, en algunos modelos puede variar, y podemos ajustarlo. Por eso es importante siempre hacer una muestra. Y en el caso de las máquinas estas industriales, hay dos tensores que configuran la tensión, pero más que todo está arriba configura es qué tanto volumen de hilo sale, y este más que todo sí regula ya lo que es la tensión. Lo podemos ajustar o aflojar. Hay que tener en cuenta que como fluya mucho hilo, pero haya una tensión muy templada, puede generar problemas de nudos o rotura de hilo. Entonces, esto siempre, por más que yo le dé valores o les muestre, esto depende de cada uno en su máquina. Es como afinar un instrumento, que por cierto, ahí tengo una guitarra. Un instrumento no se puede tocar bien o no se puede interpretar bien si está mal afinado. Aquí es lo mismo. Con paciencia les toca probar y ver en el bordado cómo se refleja. Por ejemplo, el bordado aquí está saliendo sin ningún inconveniente, y en la parte de atrás podemos ver que la tensión es aceptable. Ya cuando hagamos un bordado que tenga de pronto una columna más gruesa, podemos ver con mayor claridad si la tensión está bien o no. Voy a pararme un segundo acá para leer los mensajes y seguir con el procedimiento. Vamos a ver, Elsie, bienvenida Elsie, nuevamente en vivo. Caballeros, por favor apoyen, 20 personas y solo 3 likes. Bueno, sí, gente, apoyen, se les agradece. Gracias, Dari. ¿A qué velocidad se recomienda trabajar una máquina? Eso depende del modelo de la máquina, Francisco. De hecho, voy a poner a trabajar la máquina. Miren acá, voy a retroceder un poco porque hay un desplazamiento y la primera puntada se la voló. Entonces yo por eso necesito estar pendiente, y entonces así coloco a andar la máquina mientras respondo los mensajes. Francisco, ¿a qué velocidad puedes trabajar la máquina? La máquina la puedes trabajar, eso depende del modelo, pero yo te recomiendo que nunca trabajes al 100% de la velocidad que te permite la máquina voladora. Sería demasiado. Miren, por ejemplo, acá se me atravesó un hilo, dejó un hilo, ahora que coloqué a bordar la máquina nuevamente, se me atravesó un hilo. Entonces lo que voy a hacer es tomar mi pulidor y voy a retirar ese hilo, porque no quiero que el texto que viene a continuación lo pise. Miren que ya esta letra lo había pisado, entonces no quiero, porque luego es difícil limpiarlo si lo pisó el resto del texto, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí prosigo con el bordado. Yo recomiendo que no bordes a más del 80% de la velocidad que te permite la máquina. Es decir, si la máquina te permite 1000 puntadas, borda máximo a 800 puntadas por minuto. Si la máquina te permite 1200, no pases de 950 puntadas por minuto. Y cuando borra, reduce más aún la velocidad. Por ejemplo, las borras yo las bordo a 600 puntadas, hay gente que las borda a 500 e incluso 400 puntadas por minuto. Elsie García dice saludos en Guatemala. Saludos hasta Guatemala, Elsie. No se puede, como una pregunta, no se puede descargar el programa para diseñar. Bueno, miren, aquí se paró la máquina. Menos mal que quedó registrado. Y me aparece aquí este bombillo rojo en la máquina que indica que se paró. Ya vamos a ver por qué se paró. El programa, nosotros en el canal tenemos un video donde muestra cómo descargarlo. Se llama InStitch el programa. Ahí en el canal puedes encontrar videos, y de hecho en directos también hemos mostrado cómo. Ya lo que es el programa Wacom y todos esos son de pago. Puedes acceder a versiones de prueba que te dejan probarlo por 14 días, o Hatch también lo puedes probar por 30 días.
accede a la página web, ahí tengo videos en el canal donde te muestro cómo, ¿de acuerdo? De hecho, en el último directo de mañana de pronto puedo hablarles un poco al respecto y saldarle todas las dudas, porque en el directo de mañana voy a responder todas sus preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿qué más sigue, profe? En la máquina línea hogar también puedo sacar aro para mirar cómo va. No se descuadra, en la línea hogar no te recomiendo sacar el aro, a menos que sea absolutamente necesario, que haya algún nudo que te toque de pronto recortar y soltar, pero hay posibilidad que se descuadre, ya que las máquinas línea hogar no son tan rigurosas como estas industriales en ese sentido, entonces puede haber imprecisiones, puede que cuando lo saques y lo vuelvas a colocar haya una diferencia de unos milímetros que pueden ser visibles en la tela y en el bordado. Me refiero al bordado, dice Soraya. Sí se puede descuadrar, Soraya. Noel dice, buenos días, profe, se me hizo un poco tarde, pero aquí estamos pendientes. Noel, no te preocupes. Espero que disfrutes del directo. Profe, ¿qué pasa si en pleno bordado se acaba el hilo de bobina? Si en pleno bordado se acaba el hilo de bobina, primero que todo tenemos que identificar hasta dónde llegó la máquina bordadora. Tenemos que sacar el aro, mirar la parte de atrás, retroceder hasta esa parte, de hecho retroceder un poquito más para que empalme, pise esa parte, y ahí lo que tenemos que hacer es cambiar reemplazar la bobina que está agotada por una nueva y proseguir con el proceso de bordado. Por eso es que tengo que estar pendiente, porque imagínate que te des cuenta al final y cuando ya hayas desentambrado la prenda, entonces es más difícil luego solucionar eso. ¿Cómo hizo para retroceder? Erika, bienvenida. Ya te muestro enseguida cómo hice para retroceder en la máquina. Bueno, creo que hasta ahí vamos al día con los mensajes, porque no quiero que se sientan ignorados los mensajes. Vamos a mostrar cómo hice para retroceder. De hecho, aquí me toca retroceder. Aquí con el botón de detener, por lo general si lo dejas presionado, ahí pueden escuchar la máquina cómo retrocedió, ahí va retrocediendo. Aquí lo que ocurrió fue que se luyó el hilo. El hilo arriba que estoy utilizando es un cono que tengo rato de tenerlo ahí, por lo que a la exposición al aire lo más probable es que se haya degradado un poco. Entonces aquí, espero que se pueda ver, el hilo se luyó. No se rompió completamente, pero sí se luyó. No sé cómo se dice en otros países, pero el hilo básicamente se salió del ojo de la aguja, porque la fricción y el deterioro del hilo hizo que eso ocurriera. Lo que vamos a hacer es que vamos a regular aquí un poquito la tensión en la parte de arriba y sobre todo la cantidad de hilo que está saliendo aquí en la parte, porque de pronto está saliendo menos hilo de lo que debería y tal vez por eso fue que se luyó o que contribuyó a que se luyera. Entonces simplemente recorto y vamos a ignorar. Sí puedo ver que el hilo está bastante desgastado, sobre todo porque al cortarlo no me queda la hebra junta, sino que se está separando, porque estos hilos muchas veces están compuestas de varias hebras entrelazadas, entonces estoy viendo que eso es lo que está ocurriendo. Entonces es posible que sea por eso. Hay un detalle que quiero que tengan, y es que como estaba bordando con el hilo así luyido, como deshilachado, quedó más delgado de lo que debería, por lo que tengo que retroceder en la máquina bordadora todo ese espacio de la W que quedó con ese problema. Y ahora sí procedo a bordar. Muchas veces los problemas que ocurren o los bordados quedan regular, quedan con poca calidad porque no nos damos cuenta de esos pequeños detalles. Entonces, si lo colocamos a bordar sin retroceder, va a haber una diferencia en la calidad de la W con el resto de las letras. Es importante que nos demos cuenta de esos pequeños detalles. Luis José dice, se deshilachó o enmenzó el hilo, algo así. Sí, es varias formas de decir lo mismo. Y bueno, gente, aquí ya terminó. Miren que aquí la máquina no jaló el gancho, pues sí cortó, pero no jaló bien el hilo. Me toca revisar el gancho de la máquina, hacerle algún mantenimiento. Y aquí salió el bordado como tal. ¿Qué proceso viene ahora? Pues viene el proceso de yo revisar un poco el bordado, cortarle los hilos y ya ahí sacar las conclusiones de qué tal resultó el bordado. No se preocupen, ya les voy a colocar la cámara para que vean. Vamos a quitar de este trípode y a pasar al siguiente. Y aquí vamos a revisar.
se vea claramente lo que estamos haciendo. Vamos a voltearlo así para que ustedes lo vean al derecho. Ok. Perfecto. Creo que ahí está bien. Bueno, mi gente, entonces yo voy con mi ayuda de mi pulidor. Con ayuda de mi pulidor vamos a quitar estos sobrantes de hilo. Miren que yo no simplemente utilizo el pulidor, yo utilizo las dos manos para esto, porque tomo el hilo, lo tensiono para que con el pulidor pueda cortarlo al ras y cortarlo de la mejor manera posible. Aquí me quedó este hilo también, pero fue porque el gancho de la máquina, de mis máquinas, que simplemente no está recogiendo bien el hilo. Entonces vamos a cortar aquí. No tiene muchos detalles, no sé si alcancen a percibir acá, pero de pronto en la C hay como algún remanente de hilo en el momento que hice el corte, y acá eso usualmente queda. Yo lo que hago es que utilizo un encendedor. De hecho voy a buscar me está pasando recuerdos de Vietnam, recuerdos de lo de ayer, de cuando estaba buscando las cosas y no las encontraba. Espero que el encendedor esté donde usualmente está. Efectivamente, el encendedor no está donde usualmente está. Vamos a buscar de rapidez el encendedor de la cocina. No. Espero que mi esposa no esté viendo el directo, porque luego va a estar diciendo que yo siempre me quejo y le echo la culpa de todo, pero no es el caso. A lo mejor simplemente soy yo que no sé exactamente dónde guardo las cosas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar el encendedor para pasar cerca de las áreas donde están esos hilos. Entonces ya, o sea, lo pasé, no sé, no creo que ni se vio. Simplemente paso el encendedor cerca de esas áreas. Como el hilo es de poliéster, el hilo se recoge. Entonces ya ese hilo no es visible en estas áreas. Y vamos a verificar por la parte de atrás la tensión. Podemos ver cómo abarca un poco más de la mitad de lo que es el hilo visible en la parte de atrás, más que el hilo verde. También puedo utilizar el encendedor en la parte de atrás, aunque no es obligatorio. Vamos a desentamburar la tela. Ya leo sus mensajes, no sé si y lo que puedo hacer acá en parte del proceso de limpieza es retirar la entretela. La entretela se retira a mano, pero hay algo que no quiero que hagan. Por ejemplo, no quiero que hagan esto, porque aquí lo que están haciendo es que están maltratando la tela. Se puede generar una arruga o un plice, no sé si de hecho aquí es visible. Eso significa que ya aquí la tela, al estirarse con esa fuerza, no tiene la misma elongación que el resto de tela. Aunque no se note tanto en este tipo de tela, en una tela que estire, es un problema. Por favor, no la retiren así, aunque se retira a mano, retírenla con cuidado, es decir, coloquen este dedo acá y vayan rasgando la tela. Esto para asegurar que no se deteriore la tela en el proceso de retirar la entretela. Coloquen este dedo para hacer contrafuerza y retiren así la tela de forma más fácil. Ya si ustedes quieren ser perfeccionistas y quieren retirar el 100%, pueden hacerlo con paciencia, ¿de acuerdo? Yo ahorita por motivos prácticos y de tiempo no voy a ponerme a retirar absolutamente todo, pero así queda el bordado, ¿de acuerdo? Sé que no registra tan bien en el directo como se ve en la vida real, pero eso ya son cuestiones. Los directos por lo general no cargan en tanta calidad, y tampoco es que yo tenga la mejor cámara del mundo. Así que, gente, así se ve. Voy a sentarme un segundo a tomarme un poquitico de café y vamos a proseguir con el siguiente bordado, pero antes voy a leer sus mensajes y a responderles. Uf, qué calor hace hoy. Qué calor, gente. Bueno, voy a ver sus mensajes y vamos a seguir. Cualquier duda que tengan de lo que hayan visto, díganme y yo con gusto lo respondo. Ok, Luis me dice, entiendo, al retroceder uno puede ver en pantalla a qué punto el diseño desea regresar. Pensé que era pura ojo. No, te recomiendo en la pantalla. Claro está, en muchas máquinas línea hogar es un poco más difícil hacer ese proceso.
y es posible que sí te toque guiarte por donde va el pie de la máquina bordadora para ver un poquito más claro eso. Ya está frío el café. Sandra dice, hola, soy nueva, he aprendido a usar Wacom, todavía me cuesta lo de los conectores y los bordes, así que se puede no entiendo muy bien, pero Sandra, bienvenida y gracias por esto. Judith, te uniste como miembro del canal, muchas gracias por el apoyo, te agradezco mucho, así me ayudas mucho a que pueda seguir creando contenido en el canal y es un apoyo que me sirve mucho. Gracias a ti, Judith, y a todos los miembros del canal. Aprovecho, ya que Judith me dio para hacer spam, todo este contenido que estoy subiendo es gratuito, yo lo hago en mi tiempo libre, entre comillas, me toca sacar espacio para hacer esto. Yo tengo mi trabajo, pero me gusta independiente, así que mi tiempo es literalmente flexible, pero saco mi tiempo para hacer esto gratis. Me gusta seguir creando este tipo de contenido, quiero seguir haciéndolo a tiempo completo. El canal de YouTube está monetizado, pero la monetización no es autosostenible todavía, así que las personas que se agregan como miembros del canal apoyan económicamente y así me sirve para poder crear contenido de forma permanente. La meta de este año, y ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores, es llegar a los 10.000 suscriptores. Si no están suscritos, por favor suscríbanse, y que marcas se interesen en el canal para que haya un aporte económico de las marcas, y junto con lo que se hace de la monetización y los que apoyan como miembros pueda dedicarme a este tiempo completo y crear más y mejor contenido para ustedes, que tenga varias cámaras y no tenga este desorden, para que sea más fácil para ustedes entender. Así que gracias, Judith, y a todos por estar aquí, ver el contenido, y los que apoyan como miembros también. Eliud dice, buen día maestro, equipo, pido disculpas, se me pegaron las sábanas, no te preocupes, Eliud. Guido dice, yo no tengo un desorden, tengo un orden controlado abstracto. Te entiendo totalmente, Guido, apoyo totalmente eso. Hoy, por favor, Fabián Galarza, ¿a qué te refieres? De ahí una planchadita. Pues sí, una planchadita sería bueno. Una planchadita antes de entregar. A mí siempre me gusta hacer eso para que esté bien presentado el bordado. Varela Ambrodio dice, profe, pon tu cuenta de PayPal, así te pueden apoyar. ¿Crees que sea una buena idea colocar la cuenta de PayPal? Porque eso sería como un tipo de donación. Es que yo soy medio tonto, no sé, pero estas cuestiones de dinero no me siento muy cómodo con ellas, porque siento como que estuviera pidiendo o una... Es que, ¿cómo lo explico? No quiero que la gente se sienta obligada. Ustedes pueden ver el contenido y con solo verlo ya me están apoyando, pero si están en la condición de unirse como miembros y poder que este proyecto crezca y mejore y sea mejor tanto para mí como para ustedes, pues mejor. Vamos a estudiar la posibilidad de colocar la cuenta de PayPal. De pronto puedo colocar la cuenta de PayPal para que quien quiera hacer alguna donación voluntaria, porque sí les comento que lo de miembros ayuda, pero YouTube se queda como con la mitad de lo que ustedes pagan como comisión y impuestos. Entonces técnicamente yo recibo solo la mitad de lo que ustedes pagan como miembros. Espíritu Aventurero dice, ese bordado no es mejor que se haga de corrido y no haga cortes. Depende, hay muchas partes que se pueden hacer de corrido. De hecho este bordado se puede hacer de corrido totalmente, sino que como yo les especifico, yo no soy tan psicorrígido con la optimización, porque por ejemplo, si voy a hacer este bordado para una sola prenda o menos de 6 prendas, no me complico la vida con el diseño, porque el tiempo que voy a durar cuadrando el diseño no va a ser tan significativo en el tiempo que voy a ahorrar en una producción para menos de 6 prendas. Si vamos a hacer una producción de 100 prendas, por favor optimízalo todo lo que puedas, porque ahí sí va a ser significativo en el tiempo en máquina. Entonces yo juego un poco con eso, no soy tan inflexible en ese sentido. Entonces tampoco quiero presionarlos a ustedes a que optimicen al 100% empezando, porque al fin lo primordial sería que puedan lograr un bordado, optimizado o no, que tengan un resultado viable, y luego de eso, con el tiempo, vaya adquiriendo la experiencia para optimizarlo y ya que sea un poco más rentable y demore menos en máquina. ¿Sí me hago entender? Entonces de pronto por eso no hago tanto énfasis. Siento que si me obsesiono en optimizar al 100%, las personas que son principiantes
pueden de pronto tener un rebote, esto no es para mí, esto es muy complicado. Bueno, termino de leer los mensajes y pasamos al siguiente bordado porque no quiero de pronto tampoco extenderlo tanto. Fabián, saludos cordiales desde Venezuela. Saludos, Fabián. Recién me conecto a este canal. Si no es mucho molestia, te puedo ayudar con un pequeño resumen. Puedes ayudar con un pequeño resumen de todo lo visto hoy. Fabián, un resumen rápido. Pasamos diseños que ya tenía diseñados a la memoria USB. Mostré cómo exportarlos. También expliqué brevemente que depende el formato, depende de la máquina bordadora que tengas. En el mismo programa lo muestra. Para las bordadoras Brother el formato suele ser el formato PES, Hanome el formato JEF, JEF, y para las máquinas industriales suele ser Tajima, el formato DST. Puede variar y hay distintas marcas de máquina bordadora, pero esas son las principales. De ahí mostré el proceso de entamborado, de prensado de la tela en el tambor, y el proceso de bordado. Expliqué rápidamente lo de cuadrar la tensión del hilo de bobina, y de ahí pasamos a ver un error que se desmenuzó el hilo por un posible problema de tensión o deterioro del hilo porque el hilo ya tiene demasiado tiempo. Eso ha sido hasta ahora. Les expliqué cómo se ve la tensión en la parte de atrás y cómo saber si de pronto la tensión está muy floja o muy tesa. Eso muy por encimita porque este es un curso básico. Esto lo vamos a empalmar con un curso un poco más avanzado que va a continuar ya en las posteriores semanas, ¿de acuerdo? Para ejemplo, le dice, pero no es obligatorio, profe. No hay ninguna cuestión obligatoria. Yo no voy a cobrar por los cursos que de acá, son todos gratuitos en YouTube, si es a lo que te estás refiriendo, o no sé si te refieres a la obligación, pero a la optimización, pero sí quiero dejar claro, todo mi contenido va a ser gratis. Solamente que hay personas que me pagan por asesorías personalizadas uno a uno, donde les doy una asesoría personalizada, soluciono sus dudas, pero todo lo que subo aquí como cursos son totalmente gratis. No voy a cobrar ni a sacar ningún curso ni formación paga. Lo quiero hacer aquí gratis, y por eso quiero que sea rentable para yo poderlo hacer a tiempo completo y poder sacar yo aquí lo que sacaría en un curso pago, pero gratis en YouTube. Profe, ¿qué hilo blanco de bobina marca recomienda? La marca Silco también. Si consigues marca Silco puede ser una buena opción. Yo utilizo Venus o Hilo Sol porque son las marcas comerciales que encuentro frecuentemente aquí en Barranquilla, en Colombia, donde estoy actualmente. Ok, creo que hablamos demasiado ya. Vamos a pasar al siguiente diseño, gente. Vamos a abrir aquí. Creo que voy a pasar al águila de una vez porque tenía pensado pero creo que vamos a pasar el águila, sobre todo porque el águila es un poquito demorada. Voy a revisar el diseño por encimita para ver varios factores. Primero, presiono control A para verificar el tamaño. Voy a verificar aquí que se esté viendo bien. Sí, estoy encuadrado bien. Vamos a verificar el tamaño. Tiene 98 centímetros, o sea, casi 10 centímetros. Este valor se lo doy porque la cliente de este diseño lo pidió en formato PES para máquina Brother. Pero el tambor de la máquina Brother de 10 centímetros, si lo guardo de 10 centímetros, no lo reconoce como un poco más grande. Hay que guardarlo siempre como 2 milímetros menos, porque aparentemente el diseño lo reconoce más grande de lo que es el programa, y si es más grande que el aro no te lo deja bordar en máquinas Brother. Entonces bien, vamos a ver la parte del blanco. Quiero verificar si tiene algún tipo de refuerzo. Tiene un refuerzo de tatami al principio, sí. Como lo vamos a bordar en una tela elástica y quiero que vean cómo se borda en la tela elástica, está correcto. Bien, no hay ningún problema. Quiero ver cómo está el borde de relleno. Está 0.45 la puntada satín, considero que está bien. Voy a verificar la compensación de tire, o aquí aparece en esta versión nueva como compensación de jalado. Está en 0.30. ¿Por qué? Porque como es una tela que es elástica, quiero que la compensación justifique lo que se va a hundir puntada en la tela y que el borde se vea bien. Vamos a ver, listo, no hay ninguna otra pregunta. Vamos a proceder a bordar esto. Así que simplemente coloco mi memoria USB en mi computador y vamos a exportar. Aquí el icono de exportar es un poco diferente en esta versión de Wacom, aunque también lo puedo hacer con la tecla Shift de mi teclado y la letra E. Gente, no he preguntado cómo se escucha el audio ahora que estoy aquí cerca. Espero que no le esté reventando los oídos yo aquí. Y vamos a colocarlo en mi memoria USB que se llama bordadora. El diseño se llama 4 Carson Eagle, 4 por 4 pulgadas. Me imagino que se lo pasa
al cliente. Aquí el formato Tajima DST. La mayoría de las máquinas bordadoras reconocen este formato. Y claro que está para otras máquinas, Barudan, Brother, hay una Husqvarna o Viking, que es una marca que también, no sé si aquí en Latinoamérica es bastante conocida, pero en otros países sí se ve bastante. Que sepan que yo lo guardo en DST porque mi máquina es industrial, simplemente le damos a exportar. Yo suelo anotar en un cuaderno como este el orden de los colores, aunque también lo puedo ver aquí en la máquina, blanco, amarillo, negro, blanco. Algunos me pueden preguntar, profe, ¿por qué no borda todo lo blanco y luego todo lo amarillo y todo lo negro? Bueno, porque esta división, se escucha bien, dice Francisco. Gracias, Francisco. Ya leo ahora los otros comentarios para terminar de explicarle esto. Este blanco lo hago primero en el diseño, luego hago el amarillo, luego hago el negro, porque a veces los bordes negros, este borde se puede descuadrar fácilmente. Para garantizar que quede bien en su lugar y concuerde con el relleno, lo que hago es dividir por secciones. Entonces prácticamente va a bordarse esta sección primero y luego va a empalmar el pico arriba. Entonces de ahí va a bordar el pico, el borde del pico y luego esta parte blanca que se utiliza como brillo. Hay muchas veces en las cuales tú puedes simplificar y optimizar para que se borde todo en un solo color. Yo prefiero hacerlo de esta forma para garantizar la calidad del bordado antes de priorizar reducir el tiempo en máquina. La calidad en mi criterio va primero. Ustedes pueden balancearlo según su criterio, pero yo prefiero que hagan más cambios de colores y que me garantice el acabado y la calidad del diseño. Entonces ya exportado, voy a tener esto aquí abierto simplemente para fijarme el orden de los colores. Creo que no lo voy a anotar en el cuaderno. Voy a expulsar mi memoria USB, aunque muchas veces la retiro sin expulsarlo. Y voy a entamborar mi tela. Tengan en cuenta que para ya les voy a mostrar. Y ya voy a leer los mensajes porque no crean que los estoy ignorando. Ya ni me disculpo por el desorden, ya el desorden se da por sentado. Vamos a cambiar esto acá. Ya el desorden es parte del directo. Bueno, vamos a ver qué mensajes tienen antes de ponernos con lo siguiente. La tela es una tela que se conoce aquí en esta región, en Colombia, en Barranquilla, como piel de durazno. Es una tela que tiene más o menos 50% poliéster, 50% algodón, aunque puede variar. Hay veces que es más algodón que poliéster y que estira en ambas direcciones. Estira a lo ancho y estira a lo alto, pero a lo alto estira menos, estira más a lo ancho. Entonces ese logo que está ahí lo vamos a bordar en esta tela elástica y les quiero demostrar cómo se borda sin ningún inconveniente, porque muchos me habían comentado que bordados en telas elásticas suelen ser un inconveniente. Vamos a leer aquí los mensajes de rapidez. Fabián dice, ok, muy gentil, gracias por la explicación, estoy de acuerdo con lo del diseño. Cuando es un bordadito, el diseño se borda como te salió. Cuando es una producción grande sí te toca optimizar el diseño. Pues yo lo hago así como para optimizar el tiempo, pero sí, y entiendo que otras personas hagan su flujo de trabajo de otra manera, no hay ningún problema por eso. Cada quien se acomoda pues a su forma de trabajar. Profe, los contornos negros del águila, ¿qué propiedades tiene? Son plumetis, pero de dimensión y grosor. Los hice manualmente con una herramienta de columna A, así que yo les di el grosor, pero les di para compensar una compensación de tire o de jale de 0.30 milímetros para que justifiquen la elasticidad de la tela. Esa puntada se va a hundir un poco acá, por eso le di ese valor de compensación. Aunque como vamos a utilizar entre tela pegante para bordar correctamente esta tela, no va a afectar tanto, pero ese valor de 0.30 lo tuve en cuenta teniendo en cuenta que voy a utilizar entre tela pegante. No recomiendo bordar esto sin entre tela pegante, gente. Entiendo que para mucha gente es tedioso y aumenta los costos, pero les garantiza que quede bien el proceso. Aparte, al final les voy a mostrar cómo retirar el exceso de entre tela pegante para que no afecte la presentación de su bordado. Que sigue en cuanto Luis José, en cuanto al grosor que le di de densidad, el espaciador es de 0.45, para este caso para un bordado de 10 centímetros. Si el bordado es más grande, reduzco el espaciado para que quede más denso, 0.40 o incluso 0.38. Se escucha
bien. Me dice Francisco, profe, ese diseño de águila lo puede compartir. Francisco, lastimosamente ese diseño es de un cliente. Lo hice personalizado para un cliente, entonces no lo puedo compartir. Si ustedes me envían al correo algún diseño de un águila similar, yo los puedo diseñar para un próximo directo y sí se los puedo compartir. Pero ese, como fue personalizado para un cliente, tengo el compromiso de no compartir los diseños personalizados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proceder. Por lo general, es el lado donde más estira es el ancho, ¿no? Si fuera una prenda confeccionada, ya pues sabemos la ubicación, pero vamos a tener en cuenta que la parte de los laterales es la que más estira. Voy a hacer uso de entretela pegante y voy a utilizar plancha. Así que voy a ir conectando mi plancha. Que la tengo aquí en la caja. Disculpen lo rústico del proceso, pero bueno, es lo que hay. Esperemos que para los próximos directos tengamos varias cámaras y podamos hacer las transiciones más fluidas y todo sea un poquito mejor. Voy a desconectar aquí un momento. Tengo muchos artefactos conectados en el mismo espacio. Y vamos a colocar aquí mi plancha de combate. No es necesario que la temperatura sea muy alta. ¿De acuerdo? Ok, no se preocupe, dice Francisco. Gracias por entender, gente. Compañeros, dedito arriba. Eso permite que el algoritmo haga visible el canal y así pueda apoyarnos a monetizar al maestro Johan. Gracias, Eliud. Les agradezco eternamente por eso. Voy a tener en cuenta lo que mencionó Valeria Embroidery y de pronto compartir el PayPal. No se sientan obligados a colaborar económicamente con el canal. Piensen primero en ustedes, su familia. Si tienen la bendición y la facilidad de poder aportar, pues sería genial, me apoyarían en este proyecto, que la verdad sí este año quiero hacerlo a tiempo completo, poder subir videos semanales y directos para que todo el que desea aprender sobre bordado digital pueda hacerlo. Que créanme que yo cuando empecé al principio no se encontraba información, pero ni en internet al principio, hace unos 15, 16 años ya. Ok, gente, esta es la entretela pegante. Hay algo que quiero que sepan de la entretela pegante. Tiene dos lados, que es un poco liso, y tiene este otro lado que tiene textura, pero que se capta en cámara. Tiene como unas bolitas plásticas, eso es el pegante. Vamos a verificar si ya está caliente la plancha, si está. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero utilizar el reverso de la tela para pegarlo. Obviamente si estaba la prenda armada ya saben cuál es el derecho y cuál es el revés, pero usualmente en las telas la parte que es más rústica al tacto, más áspera al tacto, suele ser la parte de afuera, y la parte que es más suave al tacto suele ser la parte de adentro, porque es lo normal, que la tela sea cómoda por dentro y tenga un mejor acabado por fuera. Entonces nos guiamos de eso. Así que en este caso acá voy a recortar mi entretela pegante y voy a tener en cuenta el tamaño del aro, porque quiero que mi aro prense la entretela, ¿de acuerdo? Entonces estoy teniendo complicaciones para grabar esto en este ángulo, es como incómodo para mí, pero bueno, para que vean. Estoy recortando, me gustaría recortarlo de forma más precisa para no desperdiciar material, pero ahorita lo importante es que se vea en cámara. Perfecto. Entonces aquí tienen el tamaño de mi aro. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a apagar la plancha porque creo que ya tiene temperatura suficiente. Voy a colocar mi entretela pegante del lado rústico, el lado que pega, hacia el reverso de la tela. Y una vez que haga eso, tengo que asegurarme de que no esté plisado ni nada. Voy a utilizar una hoja de papel. ¿Por qué? No quiero que el pegante traspase la fibra de la entretela y se me pegue en la plancha, porque se adheriría a la plancha y eso sería un problema. Entonces yo utilizo una hoja de papel y simplemente tomo mi plancha y hago presión. Aquí va a traspasar el calor a la hoja de papel y va a termofijar la entretela, pero así aseguro que no se fije el pegante a mi plancha y se me dañe. Sí, porque termina fijándose y con el calor de la plancha se va a quedar pegado, se va a quemar el pegante sobre la plancha y esto no es lo que queremos. Yo tengo una plancha para estampado, una termofijadora. Si tienen de eso y tienen una producción grande es más fácil con eso, simplemente bajan la plancha con presión y listo.
En unos cuantos segundos ya está listo. Es más recomendable para cantidades que de estas maneras. Pero bueno, ahorita creo que para el directo con esto basta. Espero que haya sido temperatura suficiente. Vamos a verificar acá. No es temperatura suficiente, gente. Me toca prender la plancha. Es que hace calor, no quería prender la plancha tanto aquí. Así que vamos a dejar la plancha calentando más. Sí, porque no adhirió. No estaba lo suficientemente caliente. Sobreestimé el calor que tenía la plancha. Es decir, desordenadamente ordenado. Desordenadamente ordenado, efectivamente. Quise decir el algoritmo, perdón. No te preocupes, que te entendemos total. El algoritmo. El algoritmo, está bien. Vamos a esperar que se caliente un poquito la plancha. Gente, el calor que está haciendo aquí es tremendo. No sé si se ve. Pero es que me tocó cerrar porque no quiero que, como habilité el micrófono para que obtuviera sonido de todas partes, para que me pudieran escuchar a distancia, no quiero que entre el ruido afuera porque aquí pasa el camión de los helados, el señor vendiendo verduras, se escucha afuera, hay un parque aquí cerca, entonces se escucha mucho ruido. Por eso a mí me toca hacer malabares cuando estoy grabando los videos. Ok, creo que está lo suficientemente caliente. Sí, ahora sí. Simplemente voy a presionar y dejar presionado unos cuantos segundos para que se fije. Ahora sí está fijando. Por eso digo que si de pronto tienen una plancha de estampar o de sublimar, es más fácil. Bueno, para producciones, para bordados por unidad, pues lo pueden hacer con una plancha normalmente así. Sé que es tedioso y complicado, pero como les digo, les garantiza 100% que el bordado va a salir bien. Vamos a verificar, gente. El hecho de que se esté adheriendo a la hoja de papel nos garantiza de que ahora sí que sí se está fijando. Bueno, por aquí no se fijó del todo, ya lo voy a repasar por allá arriba. Quiero decirles a gente, aprovechando ahorita mientras estamos planchando, quiero darles gracias por el apoyo que me han dado en estos días con el directo, con los directos. El día de mañana va a ser el último día de este curso inicial, básico de bordado digital. Ahí se escucha el camión de los árboles. Pero que sepan que este curso continúa. Hay una parte 2 de este curso, va a ser lo que no sé si hacerlo una semana completa porque entiendo que muchos de ustedes están laborando o entran a laborar. Bien, ya podemos apagar la plancha. Y voy a encender el ventilador porque lo había apagado para no sobrecargar tantas cosas aquí en un solo toma de luz. Respiro nuevamente. Ok, gente, miren. Aquí ya está mi entretela fijada. Entonces, vamos a ver la diferencia. Esta es la parte sin entretela y esta es la parte con entretela. Pueden distinguir, o sea, se escucha el sonido y visualmente la diferencia. Entonces, ¿qué voy a proceder a hacer ahora? Simplemente coloco mi aro, vamos a grabar la tensión un poco y vamos a colocar mi tela. Vamos a tener en cuenta, y simplemente, espero que se vea bien ahí, vamos a prensar. Aquí, como ya les expliqué bien en el momento de entamborar, yo prefiero siempre colocar primero la parte donde está la rosca, porque eso suele llegar a maltratar a veces la tela, asegurándome de que esté prensando en el área que está la entretela pegante y simplemente luego fijo. Aquí se escucha mucho ruido, pero no se preocupen que no está tan teso el aro. Y luego simplemente aprieto un poco más. Ojo, no debemos jalar la tela porque eso sería un proceso que nos causaría problemas. Al desentamborar se recogería la tela y quedaría la tela arrugada alrededor del bordado y no queremos eso. Entonces la entretela va a proporcionar estabilidad. ¿Sí ven esto? ¿Escuchan? Y miran esto. Ahí está una tela bien fija.
asegurada por la entretela pegante. La entretela pegante nos garantiza que podamos hacer este proceso sin ningún problema. Va a garantizar la estabilidad de la tela mientras se haga el proceso. Al finalizar el bordado, sometemos a un poquito de calor y retiramos el exceso de entretela como si se tratara de entretela que se retira a mano. Quiero mostrarles qué pasaría si yo entamboro esto sin entretela pegante. Así que voy a buscar otro aro simplemente para ejemplificar y ya procedemos a bordar. De hecho, miren, voy a utilizar un aro mucho más pequeño. Vamos a tesarlo y voy aquí a entamborar esto simplemente para que se den cuenta la diferencia. Aquí entamboré esto, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo coloco el dedo? Se hunde. Imagínense qué pasa con la máquina bordadora al momento de bordar. Miren esto. Y está apretado el aro. De hecho es un aro más pequeño, lo cual debería haber menos desplazamiento de la tela. Esto es una locura. No importa incluso si utilizan la entretela que se retira a tijera. No importa. No va a soportar porque aunque lo entamboren con la tela, entretela que se retira a tijera, la tela arriba va a tener maleabilidad de todas formas y va a hacer plices al momento de bordar. Exactamente, que se oiga como tambor la tensión. Pero ojo, repito, la idea no es estirarlo, sino que la firmeza se la dimos con la entretela pegante. La entretela pegante está adherida a la tela dándole soporte. Entonces obviamente yo aquí trato de hundir el dedo y no se hunde. Aparte de que trato de distorsionar la tela y hay resistencia. Entonces eso es lo que queremos para que el bordado ocurra óptimamente. Esas son las condiciones óptimas que tiene que tener un bordado. Un entamborado firme, porque la función de esto es hacer que la tela conserve su forma antes, durante y después del proceso de bordado, mientras está haciendo. Y lo otro importante es la tensión del hilo, como ya lo mencioné. Si esos dos factores están bien y el diseño está aceptable, el bordado va a transcurrir sin inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí el trípode. Voy a medio organizar, entre comillas. Ya recoger este desorden acá. Y vamos a colocar el trípode para hacer el proceso de bordado y que puedan verlo. Vamos. Ya vamos a cambiar la luz para este lado. Y vamos a llevar el programa, el diseño. Bueno, gente. Vamos a llevar el diseño. Tomo un poquito de café. ¿Y qué pasa si no conseguimos la entretela pegante? Vas a tener problemas bordando telas elásticas. Esto solo aplica para telas elásticas. He buscado varias formas de bordar telas elásticas. Una que puedes hacer es utilizar un material que se llama Solvay o entretela hidrosoluble. En Estados Unidos le dicen topping o Solvay, que es transparente y se coloca arriba y prensarlo con la tela y prensar la entretela abajo. Esto va a garantizar que quede un poco mejor que bordando normalmente, pero la mejor opción siempre es utilizar la entretela pegante. He probado varias opciones y es la mejor opción. Sé que es tedioso, pero cuando te acostumbras a usarla es lo normal para ti. A ver, vamos a ver. Nakarit Bravo, ¿cómo estás? Nakarit dice, ya vi mi primer error de novata, tengo mucho que aprender. Nakarit, no te preocupes, todos estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo todos los días, incluso enseñando acá. Me he dado cuenta de algunas cosas que daba por sentado y que de pronto tienen otras mejores opciones de elaboración. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a mostrarles acá el proceso. Espero que no se estén aburriendo, gente. Espero que en verdad les esté siendo útil esto. La verdad es que eso es lo que más deseo, que les sea útil y que les quede enseñanza y puedan ponerlo en práctica. Aunque sé que muchos ya están más avanzados, pero de todas formas siempre está bien ver cómo trabaja otra persona. Así o pueden aprender algo nuevo o pueden decir, este tipo que está haciendo yo trabajo mejor, y bueno, y así ya afianzan confianza en su proceso de trabajo. Selecciono en la memoria USB el archivo, salgo y aquí busco el águila, aquí lo tengo, y seteo el bordado. Ahora vamos a ver el aro, que quede bien, pero bueno, primero voy a validar si tengo los hilos en mi máquina bordadora. Vamos a ver el programa. En el programa amarillo, blanco y negro. Tengo blanco y tengo negro.
Tengo dorado, pero no tengo amarillo. Entonces, en mi desorden personal voy a buscar un hilo amarillo. Tengo una caja completa llena de hilos, vamos a ver dónde lo ubico. Amarillo, amarillo. Aquí está. No se preocupen, gente, ya encontré el hilo. Este hilo amarillo creo que puede prestarse bien para el bordado, tiene un brillo bonito. Y vamos a ubicarlo con mi pulidor. De esta parte sí, tengo que colocar el hilo con dos manos, se me hace complicado mostrarles el proceso, pero bueno, vamos a tratar. Si te lo coloco acá, estoy haciendo aquí malabares, gente, para poderles mostrar el proceso. Vamos a quitar este hilo marrón, soy daltónico, gente, ya me voy bien los colores morado y voy a colocar aquí el hilo amarillo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que voy a hacer un nudo. Coloco los dos hilos, espero que la cámara enfoque. Coloco los dos hilos así de esta manera y simplemente los anudo sobre sí mismos y cierro el nudo. Ese tipo de nudo debería pasar al jalar. Vamos a quitar este hilo acá, queremos que se quede ahí cerca de la máquina. El hilo estaba en la aguja número 6, el que acabo de reemplazar. La simplemente jalo. Ahora, desenhebro del ojo de la aguja porque por ahí ese nudo no pasa, pero vamos aquí jalando con maña. Y se me hace difícil mostrar esto con la cámara. Estoy aquí tensionando el hilo para que pase el nudo y no tener que enhebrar manualmente y pasarlo por todas estas, sino que ahí viene el hilo. Miren, ahí se ve el hilo amarillo pasando. Ya pasó hasta aquí y ahí sí ya corto con el pulidor y lo paso por el ojal o por el ojo de la aguja. ¿Okay? Y lo paso por esta parte de abajo también, aquí del pie, y listo, lo dejo ahí en el resorte. Ya tenemos los colores, gente. Entonces tengo que asignarle la secuencia de colores. Voy acá, mi secuencia de colores, ahí en el computador estoy viendo, qué raro se ven esas luces ahí, porque registré esas luces ahí. Bueno, blanco sería el primer color. El blanco lo tengo en la aguja número 8. Blanco, aguja número 8. Amarillo, aguja número 6. Luego viene negro, aguja número 7. Y luego viene amarillo, aguja número 6. Negro, aguja número 7 y por último blanco, aguja número 8. Perfecto, le doy en la casilla de verificación y ahora sería el bordado. Hay algo que yo hago siempre antes de ponerme a bordar y es que, gente, cuando yo voy a empezar un bordado verifico si el hilo de bobina está a punto de acabarse o no. Si está a punto de acabarse lo reemplazo. Vemos que está prácticamente entero, así que no hay problema. Si yo estoy viendo que está a punto de acabarse, yo lo saco y lo reemplazo porque no quiero que pare en medio del bordado, ¿de acuerdo? Entonces yo prefiero hacerlo de esa manera. Entonces vamos a meter aquí nuestro tambor. Ya vamos a hacer la verificación de área. Simplemente vengo y coloco la aguja número 1. Me gusta colocarlo porque visiblemente para mí es más fácil ubicar el centro de esa manera. Y ya no se preocupen, ya leo los mensajes. Vamos a hacer la verificación de área. En mi máquina se hace aquí y se hace en la opción que dice Border Check, está en inglés, aquí. Entonces voy verificando porque el bordado cabe aquí. Ahí claramente cabe, sobre todo porque el bordado no es cuadrado como tal. Y le doy aquí y luego en la casilla de verificación. Sé que se vean muchos reflejos y cuestiones ahí, disculpen, luego veré cómo ubico bien eso. Acuérdense que yo tengo aquí habilitada la opción para que me paren cada cambio de color para yo poder verificar. Y vamos a meterle la entretela. Sé que tiene entretela pegante. No se vio bien el proceso que hizo con el nudo. Vamos a repetirlo acá enhebrando en otra parte, ya lo repito. Simplemente quiero aclararles que el hecho de que tenga entretela pegante no significa que no tengo que colocarle más nada. Le voy a colocar una capa de entretela de la que se retira a mano. Y profe, ¿por qué no utiliza la entretela gruesa?
porque ya tiene entretela pegante. Creo que sería demasiado, porque entre más grosor haya en la capa de entretela, pues hay más posibilidad de que se hunda la puntada y quede desagradable al tacto al momento de tener la prenda puesta. Por eso es que algunos bordados pican, porque de pronto el bordado quedó muy hundido. Entonces yo prefiero evitar eso. Colocamos una entretela más o menos del tamaño del bordado, preferiblemente un poquito más grande. Si queda algún sobrante, no se preocupen que yo lo reciclo y lo utilizo para bordar nombres o algo por el estilo. Voy a leer este mensaje antes de poner a bordar. Vamos a ver, voy a leer los mensajes. Profe, y si no hay entretela pegante, ¿se puede usar doble capa de tearaway? Sí, pero no vas a obtener el mismo resultado que vamos a obtener acá. Yo te recomiendo que lo pongas a prueba, porque bordes el mismo bordado con doble entretela tearaway en tela elástica y luego bordes el mismo bordado con entretela pegante. Créame que cuando veas el resultado vas a tener la respuesta clarísima para tomar tu propia decisión. Pero créeme que es del cielo a la tierra, hay una diferencia grande en la calidad. Ya vi mi primero, dice Nakaret, no te preocupes Nakaret. Cuando queremos aprender algo, no lo debemos aburrir, porque no es perfecto. No es desorden, es espacio artístico. Recién llego, buenos días Oscar, ¿cómo estás? Estaba medio interesante y medio desordenado el directo, igual te recomiendo ver todo lo que ha pasado hasta ahora. Profe, hay un papel que se llama transfer, se puede usar como sustituto de tela pegante. Creo que ese se utiliza para parches que se termofijan. No sé, porque creo que como es muy sintético, la máquina no reacciona de la misma manera que con la entretela pegante. Creo que no da la misma estabilidad. Puede llegar a dar un poco, eso sí. Profe, no sé bien el proceso inicial. Para bordar tela de toalla delgada y tela de toalla gruesa, ¿qué número de aguja se puede utilizar? El número de aguja no es tan relevante, puedes utilizar el número de aguja que utilizas normalmente. Lo que te recomiendo es que solo utilices entretela de la que se retira a mano. Ya la tela es lo suficientemente densa como para colocarle tanto grosor con capas de apoyo. Lo que sí te recomiendo es colocarle arriba una bolsa o entretela hidrosoluble, Solvit, papel celofán, algo que evite que el bordado se hunda la puntada en la felpa de la toalla. Eso sí es importante. Bueno gente, como me preguntó Emi, ¿en todas las telas se necesita entretela? Sí. Ya en materiales sintéticos como una simulación de cuero, y ahí sí te recomiendo papel, algún papel se puede utilizar como para darle un poquito de estabilidad sin que sea tan denso. Emi, te repito el proceso, es que es como complicado mostrarlo acá porque como el hilo es delgado no lo enfoca la cámara. Vamos a colocar aquí y ya procedemos a bordar. Aquí, corto acá, entonces voy a utilizar este mismo hilo que tenía aquí. Básicamente el nudo que hago, que espero que se vea, simplemente coloco las dos hebras de hilo así, una al lado de la otra. Vamos a jalar hasta acá para que se vea bien. Y básicamente el nudo es tener las dos puntas y envolverlas sobre sí mismas y jalarlas por el agujero. Este tipo de nudo. Porque ese tipo de nudo pasa fácilmente jalándolo sin soltarse y sin hacer tanta resistencia en las partes de donde está enhebrado en la máquina bordadora. Ok, entonces vamos a colocar, ya le coloqué la entretela, procedamos a bordar. Vamos al play a bordar. Ahí paró cuando hizo el cambio de hilo porque yo lo tengo programado para eso, simplemente le doy y vamos a esperar a ver. Por ejemplo, miren, aquí voy a retirar este hilo que dejó al principio, simplemente para que no pise el resto del bordado. Eso de pronto lo va a cubrir, pero yo siempre prefiero retirarlo. Hay gente que me critica mucho por parar la máquina durante el proceso. Y ahí vamos andando. Se luyó el hilo, qué bien que haya pasado eso. Vamos a verificar por qué se luyó o se deshilachó el hilo. Puede ser un problema de tensión. Aquí estoy jalando el hilo y inmediatamente lo jalo, hay resistencia. Eso quiere decir que está trancado en alguna parte. Entonces vamos a verificar dónde está ocurriendo eso. Lo que puedo hacer es que simplemente puedo tener el hilo con mi mano
izquierda aquí, y aquí voy subiendo y voy verificando en qué parte hay tensión. Aquí todavía está tenso, voy buscando más arriba, aquí fluye, aquí está más o menos tenso abajo. O sea, lo que voy es como comparando en qué parte es que está la resistencia. Aquí está un poco tenso, pero si subo, aquí fluye. Entonces está habiendo algún inconveniente en la ruedita de esto. Entonces necesita un poco de lubricación, tiene un poco de polvo o algo. Vamos a jalar. Sigue habiendo un poco de tensión. Voy a verificar abajo. Encuentro que fluye con dificultad. Vamos a ver aquí, ahí está bien ignorado. Es posible que haya algún inconveniente con la calidad de hilo que está fluyendo, entonces vamos a aflojar aquí arriba. Y escucho que va con dificultad, así que vamos a aflojar aquí un poquito en la tensión. Vamos a verificar que no haya polvo ni ninguna pelusa atrancando el hilo blanco. Siento que hay cierta resistencia, pero creo que proviene de esta parte. Es probable que le haga falta limpieza y mantenimiento, es probable que tenga polvo en esa parte. Así que, como ahorita en vivo no lo voy a hacer mantenimiento, le doy unos golpes para que se afloje lo que sea y fluya un poquito mejor. Bueno, ya fluye un poquito mejor el hilo. Así que sepan, gente, no sean como Johan, no dejen a su máquina sin mantenimiento desde diciembre, háganle mantenimiento a su máquina. Entonces, vamos a colocar, a enhebrar y vamos a asegurarnos de que siga fluyendo. Voy a aflojar un poco más simplemente para justificar esa tensión excesiva que hay ahí, para que vean que a veces la limpieza es importante. Ahí teniendo templado el hilo y viendo en qué parte está la tensión, ahí puedo identificar más o menos dónde está el problema. Y por eso fue que me di cuenta que el problema viene siendo de mantenimiento, porque esta parte, esa ruedita, está forzando un poco la tensión. Entonces así dejamos de pronto dejar de adivinar cuál es el bendito problema, y ahí tengo como un poco más claro. Voy a cortar un poquito los hilos que quedaron sobrantes, voy a verificar que el hilo de bobina sigue engarzado y voy a retroceder porque quiero pisar bien esa parte, aunque solo haga parte del refuerzo. Así que simplemente pongo a andar nuevamente y cruzo los dedos para que no se siga persistiendo el problema. Como veas que persiste el problema, puedo optar por cambiar de aguja. O sea, por cambiar de aguja, no reemplazar esa aguja específica, sino pasar el color a otra aguja que no tenga ese inconveniente. Gente, este bordado tiene 12.000 puntadas, así que se va a demorar un poquito. Igual vamos a estar pendientes a cualquier problema que pueda suceder. Y tomar un poquito de café para refrescar. ¿Qué tipo de tela se puede trabajar sin entretela? Pregunta Fabián. Fabián, hay telas como por ejemplo la organza, que es una tela bastante transparente, que no puedes trabajar con entretela, y no es porque la tela sea súper rígida, es porque la tela es transparente y la entretela dañaría el acabado. Por eso en esos casos se utiliza papel, para que el papel se pueda retirar muy fácilmente luego del bordado y el bordado queda como un bordado flotante. De hecho, hay un tipo de bordado que se llama freestanding lace, no sé cómo se llama en español, que sería algo como encaje. Se bordan por lo general en telas muy delgadas, o también se bordan con entretela hidrosoluble. La entretela transparente en Estados Unidos se llama Solvay, que parece una bolsa. Cuando tú bordas y luego lavas, la entretela se deshace. Entonces, que sepan que pueden lograr la organza, algunas mallas y telas bastante transparentes. No se suele utilizar entretela porque luego el residuo de la entretela dañaría el acabado. Ya de pronto materiales sintéticos no utilizaría entretela porque ya los materiales sintéticos tienen suficiente estabilidad como para agregarle más. En algunos casos le coloco solo papel. ¿Qué más? Solarita dice, yo he probado para las toallas a bolsa plástica y considero que es eficiente. Y creo que también se puede utilizar para tela de peluche, sí, por la felpa. Igual se pone entretela abajo, sí, claro. Lo que sí yo les recomiendo es
en lo posible, en mi opinión, yo ya estoy con una opinión, no es que sea obligatorio, trato de no utilizar dos capas de entretela, creo que es desperdicio de material, es mejor utilizar la entretela adecuada. Aquí, claro, estoy utilizando entretela pegante y entretela que se retira más, pero en este caso creo que es totalmente necesario para garantizar la estabilidad en la tela elástica. Aquí ya terminó la primera capa de puntada tatami. Espero que puedan ver ahí la textura que dejó. Ahí está haciendo el refuerzo que aplicamos en el diseño. No se preocupen si están diciendo, pero yo no vi cómo hizo el diseño. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso, no se preocupen. Ahorita lo que quiero que tengan es un panorama claro, un mapa general claro, y ya viendo los resultados bien, ok, vale, sí, necesito aprender más al respecto de esto para poder lograr un bordado así. Entonces ahí ya tengamos más interés, estemos de pronto un poco más pendientes para tragarnos todas las teorías que vienen, ¿de acuerdo? El inicio de gracias, profe, gracias, excelentes recomendaciones. Y para organza y papel, sería papel convencional. Soraisa, yo utilizo papel bond, no sé cómo le llaman acá. Hay un papel también que se llama papel cebolla, es el que mejor se retira. Yo te recomiendo que pruebes con tu máquina tanto el papel bond como el papel cebolla. El papel cebolla sería más ideal. También busco opciones de papel que sean económicos, porque al fin y al cabo eso te ayuda a la rentabilidad siempre y cuando conserves la calidad. Pero el papel cebolla, el delgadito, se retira más fácilmente, pero algunas máquinas del mismo hogar pueden arrugar la tela si estás utilizando ese tipo de papel. Si te pruebas con papel cebolla y papel bond, si te resulta con papel cebolla, genial. Brindis, el último traguito de café de hoy. Vamos a ver cómo va. Después de que corte esta parte, ya el resto viene un poco más rápido. Me alegra que estén todos en vivo. Veo que he visto desde hace rato 20 personas en el directo. Con un directo de bordado digital es una buena cifra. Les agradezco por estar constantemente aquí en este directo. Me da muchas gracias por el apoyo. O sea, 20 días constantemente. Obviamente habrá algunos que entrarán y saldrán o algunos que se lo verán en diferido. Pero de verdad, gracias por el apoyo. Ok, aquí como yo tengo habilitado que pare por cambio de color, aquí la máquina para. Yo lo que voy a hacer es que voy a ver acá, estoy viendo un hilo acá, la cámara que lo enfoque. Hay un hilo atravesado aquí del principio, simplemente lo voy a recortar, no quiero que cuando pase el borde, perdón, que estoy moviendo mucho la cámara, estoy sosteniendo con las piernas el trípode. No quiero que cuando pase la siguiente capa o pase el borde vaya a quedar ese hilo por fuera, entonces lo recorto antes de y sigo con el siguiente color. No es necesario que de pronto pongan ustedes este paro por color, yo simplemente porque soy medio simbólico con algunas cosas específicas, con otras no tanto, entonces por eso hago eso. Y aquí está haciendo la parte de los ojos, sería esta parte que se ve ahí. Es lo que está haciendo ahora. Yo cuando diseño, por ejemplo, esa capa que está arriba, ese amarillo, tiene menos densidad que el relleno blanco que está abajo. Esa variación de densidad para evitar que quede muy grueso y muy acartonado el bordado. Así que vamos a ver cómo prosigue. Aprovecho para informarles, ahí ya terminó el amarillo, sí, recojo el hilo acá. Veo que en la parte esta, en la parte de arriba sobresale una pieza de hilo amarillo, entonces vamos a recortarla
no quiero que quede ahí la pincel negro, luego será más difícil de quitar. Y proseguimos con el negro ahora. Por ejemplo, miren, ahí son unas cuantas puntadas, pero dejó este hilo atravesado y yo no lo quiero ahí. Así que lo vamos a recortar y que siga bordando. Es importante también que sepan que apliqué los consejos que le dimos directo antes de ayer. La dirección de las puntadas de las capas que están arriba no es igual a las capas que están abajo, porque no quiero que se entrecrucen. Ahí pasa a ser corrido y pasa a ser luego las divisiones en plumetis. Ahí básicamente ese corrido lo que hace simplemente es para poder moverse alrededor de las capas de plumetis que se elaboraron y que están interconectadas con ese corrido, para que se borde de una forma más o menos organizada sin hacer tanto corte. Ahí ese pedacito sí está optimizado. Bueno, mientras va bordando esa parte, gente, el directo de mañana sábado vamos a hablar de algunas soluciones de problemas que se pueden presentar durante el bordado. O sea, vamos a hablar sobre los problemas que no se nos hayan presentado aquí en el directo, pero que es importante que ustedes sepan cómo solucionarlos. Entonces voy a hablar al respecto y voy a abrir luego una sesión de preguntas y respuestas donde puedan preguntarme lo que sea de lo que vimos en este directo en toda esta semana y de lo que sea el bordado digital en general. Eso va a ser el día de mañana y de ahí les voy a dar de pronto o a definir la fecha de continuación del curso, porque si necesito organizar algunas cosas para continuar el curso. Entonces esta semana entrante no sé si se vaya a continuar directamente, si damos una semana de pausa, y también es importante para mí definir en qué horario y qué día se va a hacer, porque no sé qué tanta disponibilidad horaria tengan ustedes ahora que ya se entra de vacaciones, o no sé si ya entraron de vacaciones, o si tuvieron siquiera. Entonces esa información es muy importante. Esto en los comentarios me pueden dejar qué les parecería si seguimos con este formato de la semana completa o si dejamos los directos exclusivamente para los fines de semana. Aquí pueden ver que hay varias partes de los corridos donde hizo corte, y es porque en los corridos que están separados no hay forma de hacer conectores, entonces ahí sí obligatoriamente toca hacer corte. Ya pueden ver cómo se ve ligeramente más definido el bordado ahora que está haciendo el borde. De hecho, yo cuando hago diseños es la parte que empiezo a trabajar primero siempre los bordes, porque me da una claridad de cómo están divididas las capas. Por ejemplo, ahí había un error en el bordado. No piense que porque yo estoy haciendo el directo y porque hay algún error lo voy a ocultar, no, todo lo contrario. Ahora que termine de bordarse el bordado, voy a señalar el error y les voy a decir cómo corregirlo, y probablemente vamos a profundizar en esa corrección en el directo de mañana, porque hay un pequeño detalle ahí. Por eso siempre considero que es importante, antes de bordar una producción, bordar una muestra. Cada máquina se comporta de manera distinta, cada persona tiene formas distintas de trabajar, y al bordar la muestra podemos tener una prueba clara de si hay que hacer alguna corrección y cuál sería esa corrección. Así que ahora que el bordado salga, les voy a mostrar cómo analizar qué pasó y por qué pasó y cuál es la solución. ¿De acuerdo? Profe, ¿en qué formato y medidas se debe pedir las imágenes para a los clientes para no poder digitalizar? Que no estén pixeladas, que tengan una buena resolución. Yo por lo general prefiero el formato PNG, porque si tiene fondo, en algunas ocasiones viene sin fondo, y aparte porque también tiene una buena calidad y el programa lo reconoce sin problema. También puede ser en JPG, aunque ya eso tiene un poquito menos calidad. Lo importante es que la imagen sea clara, y ojalá no sea una foto de una imagen, porque a veces digamos que hay una ficha ahí, quiero tomar una foto y mandar eso, porque entonces las proporciones pueden estar mal dependiendo del ángulo del que tomen la foto. Lo ideal es que tiene una imagen digital, ¿de acuerdo? Que sea un vector o una imagen en formato JPG o PNG de la imagen. Sigamos. Ok, aquí va. Y va ahora a hacer lo mismo en el otro ojo. ¿Ok?
Tiene como ya se ve un poco más definido. Aquí se ve el problema del cual estaba hablando. Una capa de blanco por una esquina sobresalió un poco, así que sí hubo cierto desplazamiento. ¿Cómo lo podemos solucionar? Personalmente le agregaría un poco más de compensación de tire al borde negro para que sí o sí abarque y cubra todo el espacio blanco. La tela se dio lo suficiente para que en esa esquina sobresaliera el blanco, y eso es un error. Entonces, al ser este el primer bordado de este diseño que hago, aplicaría esas correcciones. Por eso es muy importante siempre, aunque quite tiempo al principio, hacer una muestra. Todo ese tiempo a largo plazo, cuando hagamos la producción, se va a ver reflejado en la calidad de trabajo. Para que se fijen que sin importar que tengo 16 años trabajando en bordado digital, sigo haciendo muestras. Porque, por ejemplo, esta tela es probable que tenga más algodón o que sea un poquito más elástica que otras telas de esta referencia que he trabajado, y por eso haya ocurrido ese problema. Imagínense si no le coloco el tela pegando. Entonces, por eso es importante entender que las buenas prácticas a veces pesan más incluso que la experiencia. Así que por eso les recomiendo que las buenas prácticas que les he recomendado en esta serie de directos las apliquen en lo posible. Ya el diseño va por un poco más de la mitad, así que la parte que falta bordará un poco más rápido que esta. Este bordado lo estoy trabajando en este caso a 600 puntadas por minuto. En este caso sobre todo para evitar el ruido de la máquina y que sea imposible que escuchen lo que estoy hablando. Pero lo puedo llevar fácilmente a las 800 puntadas por minuto, incluso 1000 puntadas por minuto en esta máquina. Aunque preferiría 800, de ahí más adelante no pasaría, personalmente. En mi dice, profe, ¿qué puntada debo usar para que los bordados se vean con relieve? La puntada Plumetis. La puntada Plumetis o la puntada Satin. Pueden utilizar Plumetis con realce, que también la tiene el programa, y también pueden utilizar un material que se llama Foamy o goma eva, le dicen en algunos países, o Foamy, dependiendo de qué país, que se utiliza en manualidades. Si colocas eso en una puntada Plumetis, el espacio que deja la puntada Plumetis en medio va a quedar un poco más inflado y con realce. Pero tengan en cuenta que el Foamy, Foamy o goma eva que se utiliza en manualidades no es el ideal para bordado. Hay un Foamy especial para bordado que da mayor relieve y que cuando entra la aguja se quiebra fácil y entonces es más fácil de retirar el exceso. Yo les voy a enseñar cómo hacer el bordado con real, así que no se preocupen por eso. Como ya se acabó el café, será tomando un poquito de agua. Queremos que termine esa parte de los ojos y pase a la parte del pico. En términos generales, el bordado está bastante bien definido, a excepción de ese pequeño error que les mencioné en esta parte. Oscar dice, aquí en México ya acabaron las vacaciones, a darle duro al trabajo, que gusten reformarse. Gracias, Oscar. Ustedes en los comentarios, díganme, al fin y al cabo, este canal, lo que se publique es para ustedes. Si ustedes quisieran ver algún otro formato, que grabara alguna otra cosa, que grabara los trabajos o los diseños que yo hago día a día, si quieren ver más bordado, lo que sea, ustedes díganme, que al fin y al cabo este canal es para ustedes. Y lo que a ustedes les guste, pues eso es lo que publicaré. Vamos a seguir con el programa. Gracias, dice Emi, con gusto, Emi.
Aquí ven cómo hace la capa de refuerzo y luego sí pasa al relleno como tal. Fabián dice, este tipo de tela para un buen terminado aplica más porcentaje de saber bordar o siempre aplica 40 diseños, 40 bordados, 20 detalles. Yo creo que siempre pesa más un poco el bordado, el proceso del bordado que el diseño, en esta tela específica. El hecho de tamborar bien, el hecho de escoger el aro adecuado, el hecho de utilizar la etcétera correcta, la tensión correcta y hacerle seguimiento y una muestra, para mí pesa un poco más que el proceso de diseño. Se lo digo porque en mi caso específico, cuando yo empecé a trabajar en mi ciudad natal, bordado, era algo que apenas estaba empezando llegando a mi ciudad. Entonces no había gente con experiencia. Yo mismo no tenía experiencia. Mis diseños eran malísimos, pero la calidad de bordado que se entregaba estaba por encima, en el negocio que yo trabajaba, estaba por encima de la calidad de bordado que manejaban en la competencia. Entonces, si yo miro atrás, la calidad de diseño que yo aplicaba, hoy en día me da vergüenza. Pero aún así se lograba un producto viable que estaba a la altura o por encima de la calidad que entregaban en otros almacenes. Y eso es por los procedimientos y buenas prácticas que se hacían al momento de bordar. Entonces, por eso es que yo digo, menciono que en mi criterio, el proceso y las buenas prácticas en el bordado o la preparación tiene un poquito más de peso que el diseño como tal. Obviamente el diseño es importante, pero un buen diseño se puede transformar en un mal bordado si no se tienen en cuenta las buenas prácticas al bordado. Vamos a ver bordado. Profe, y ese defecto pequeño del blanco sobresaliendo no se puede acomodar bordando algo pequeño encima. Es posible, Luis, pero lo que yo quiero es, si voy a sacar una producción, que el bordado salga bien en la primera tirada. Entonces ya ahora con este resultado que veo en la muestra, puedo corregir la compensación en el diseño para que los próximos que vaya a sacar de ese mismo bordado salgan bien sin ningún problema desde el principio. Pero sí se puede salvar bordándole un pequeño detalle ahí, como tú mencionas. En sus clases anteriores en Instinct hay diseños como el águila. Creo que hicimos un diseño que, si no me equivoco, era un troyano o algo así, algo por el estilo, algo como un gladiador. Diseños tan complejos no he hecho en Instinct, he hecho creo que un Lilo de Lilo y Stitch y un gladiador, pero que sepan que se puede, solo que es un poquito más tedioso que en otros programas. Vamos a seguir ahora con el borde del amarillo y voy a seguir respondiendo los mensajes. Vamos a ver, aquí deja un hilo atravesado que no me gusta y no quiero que vaya a pisar luego, entonces vamos a recortar. Voy a recortar desde su raíz aquí. No se preocupen por la duración del directo, y ahora que termine este bordado analizamos rápidamente, sacamos conclusiones y damos la apertura para dejar abierto el tema de lo que se va a tratar el directo de mañana. Seguimos bordando. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas, gente. Pero Guido, vamos a mostrar el diseño un poquito más complicado en Instinct. Lo que pasa es que en este curso quise empezar desde lo básico, porque, por ejemplo, yo tenía carencias en lo básico, porque no hay mucha educación formal al respecto del bordado digital. Entonces creo que mucha gente carece de conocimientos básicos, sin importar que tengan años de estar en esta industria. Entonces por eso quería empezar por eso, y para que las personas que están empezando pues no se quedan atrás tampoco. Profe, Gaby dice, ¿tiene algún video de cómo dar mantenimiento a la máquina? Gaby, no tengo un video de mantenimiento, sin embargo hay un creador de contenido que se llama Jailin Embroidery, te lo recomiendo, él tiene videos de mantenimiento de máquina. Yo no profundizo tanto en ese tema, tengo conocimiento de mantenimiento, pero no es mi especialidad, por eso te recomendaría que de mantenimiento veas a Jailin. Él tiene varios videos al respecto. Él es de Venezuela y está en Estados Unidos, tiene muchos videos, te recomiendo que le des un vistazo, también te serviría para complementar lo que vemos acá. Fabián dice, entonces un buen diseño no garantiza un buen bordado. Un buen diseño
te garantiza un buen bordado siempre y cuando lo complementes con el proceso y las buenas prácticas al momento de bordar. Yo tengo un video donde menciono que el diseño para mí es el 40% y el resto de la calidad se ve reflejado en el proceso de bordado. Claro está, obviamente, si eres un muy buen diseñador, a nivel artístico tu diseño puede destacar mucho. Pero claro, necesitas una buena ejecución al momento de bordar. Eso es subjetivo, eso muchas personas tienen opiniones diferentes, yo las respeto. Pero sí considero que el proceso de bordado afecta mucho más. Pero lo más difícil es aprender a diseñar. Profe, otra pregunta, ¿un diseño 3D en esa tela elástica como para hoy se usarían las mismas entretelas? No, yo creo que para un diseño 3D sí tendría que utilizar la entretela que se recorta a tijera, porque el hecho del foamy va a someter a una mayor tensión y presión a la tela, y si no lo utilizas entretela pegante junto con la que se recorta, entonces se uniría un poco el relieve que le intentas dar. Entonces creo que para ese caso sí necesitarías, en vez de entretela pegante y entretela que se retira a mano, como en este caso, entretela pegante y entretela que se retira a tijera para que es más gruesa. Zoraisa nos dice, profe, ¿puedes poner por favor el nombre de la persona que hace video de mantenimiento? Sí, de hecho voy a buscar su canal y se los voy a compartir en el chat. Ya les envío el canal para que puedan verlo y seguirlo. De hecho, les muestro en pantalla aquí un momentito. Este es su canal. Espero que se esté viendo. Jailin Embroidery. Yo creo que les puedo colocar el arroba. Pero ese es su canal. Ahí lo pueden buscar en YouTube. De hecho, miren, aquí tiene un video completo hace 5 días de mantenimiento de una Brother Pérez 100, entre otros. No solo sube mantenimiento, sube de todo tipo de contenido. De hecho, creo que es la persona en YouTube que tiene más suscriptores. Miren, tiene 104.000 suscriptores. Para el sector del bordado digital, creo que es la persona que lleva más años y más contenido subido. Entonces les recomiendo que le den un vistazo. Como les digo, pueden complementar el conocimiento con lo que él muestra. Yo no tengo ningún problema en mostrar contenido de otros creadores en sentido de recomendarlo, porque considero que en vez de competencia es complemento. Es decir, trabajamos las cosas de formas distintas, él tiene otras maquinarias que enseña de una forma muy distinta, sus videos de otra forma distinta. Entonces, en vez de pensar que somos competencia, creo que más bien la gente puede ver su contenido y también el mío sin ningún inconveniente. Entonces por eso yo lo recomiendo. De hecho creo que es de los primeros creadores de contenido que he recomendado en el canal. Pasamos al último color, que es el blanco, y ya con eso estaría el bordado del águila y vamos a analizarlo. Por ejemplo, gente, miren, aquí esto que se presentó, no sé si notaron que el bordado saltó, lo cual me está diciendo ahí que esto está demasiado denso. Es decir, tendría que bajar la densidad a las capas de tatami que están abajo para que esta puntada no me salte. Ahorita de momento lo que voy a hacer es que voy a bajar la velocidad a 400 puntadas, voy a retroceder y voy a repasar eso. Voy a dejar presionado el botón de arranque para que lo bote un poquito más lento y el arranque sea un poquito más lento. Pero eso ahí está reflejando un error, está reflejando que ahí está demasiado denso. Entonces ahí lo que tendría que hacer es bajar la densidad para los próximos diseños, para evitar ese problema. Por eso les dije que cualquier error que se presentaba no lo iba a apuntar, sino que más bien lo iba a señalar para que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre suelo hacer una muestra para luego corregir todos esos pequeños inconvenientes, porque por muchas buenas prácticas que quiera aplicar, uno no siempre puede prever todo. Ok, vamos a sacar eso de aquí.
ahí está. Vamos a revisarlo acá. Vamos a cambiar la cámara para esta parte y vamos a colocar la iluminación aquí para poder revisar un poco mejor el bordado, limpiarlo y poder analizarlo en detalle. Voy a revisar así dado vuelta para que ustedes lo vean al derecho y vamos a colocar la iluminación acá. Perfecto. Voy por mi pulidor y también vamos aquí a leer los comentarios. Vamos a ver qué comentario nuevo hay. ¿Cómo les pareció el bordado? Tiene sus detallitos, ya les dije, ya los voy a señalar por si no se ve a simple vista para que los puedan detectar y se pueda corregir. Pero sí les puedo decir que un bordado así, sin entretela, muy difícilmente, gente. Sin entretela pegante. Muy difícilmente. Entonces vamos a leer aquí. Él también habla del tensiómetro de hilo. Sí, Francisco, no he visto ese video, pero sí, seguramente también lo habla. Soraya dice: mil gracias por compartir sus conocimientos, me ha motivado a continuar con mi máquina y hacer mis propios diseños porque ya he hecho lo que trae la memoria de la máquina. Sí, es que mira, al fin y al cabo, Soraya y todos, de todas formas, no tienen que preocuparse por llevar el nivel de diseño al máximo tampoco. Al fin y al cabo, sepan que siempre pueden contratar a gente que los diseñe, pero necesitan tener los conocimientos básicos para poder con criterio decirle a esa gente: creo que le podemos cambiar esto, mira este pequeño detalle acá. Entonces, tener conocimientos básicos no solamente les sirve para ustedes diseñar, sino también para tener criterio para sus negocios. Imagínense que en un futuro contraten un diseñador de planta y entonces quieran hacerle sugerencias. Tienen que tener conocimiento de causa para poder decirle específicamente qué cosas puede solucionar, qué cosas puede mejorar. Bueno, gente, vamos a enfocar bien aquí porque quiero que veamos los detalles puntuales. El bordado no quedó mal, el bordado lo veo bien. Vamos a ver en la parte de atrás la bobina. Mayormente el hilo visible es blanco, así que problemas de tensión no hay. En esta parte sí siento un poco el nudo que se armó cuando brincó la máquina. Creo que se escuchó cuando estaba brincando la máquina. Así que aquí estas capas me va a tocar hacer un agujero en la capa amarilla y en la capa blanca para que cuando borde el relleno negro del ojo, luego la capa leve que da el brillo en el ojo no tenga ese inconveniente. Miren que esta bordó de una forma un poco irregular porque esta fue la que presentó el nudo, mientras que esta no. Entonces es un pequeño detalle, pero es un error que yo quiero corregir. Entonces eso lo voy a corregir en el diseño. Aquí también está visible la parte donde sobresalió el tatami o el relleno blanco, porque se desplazó un poquito la tela, porque obviamente aunque le hayamos colocado entretela pegante, es una tela, no es algo tan rígido, entonces se desplazó. Esto lo vamos a solucionar dándole un poquito de compensación de tire para que el borde sea ligeramente grueso ahí. Tal vez también podemos jalar la punta de esta columna un poquito más hacia afuera para asegurarnos que lo cubra. Ven que aunque las dos partes estas son simétricas, de este lado no ocurrió ese error. Posible que por la dirección en que se estaba desplazando la máquina se diera un poquito más en ese lado. Entonces, esos serían los detalles que veo. ¿Qué otro detalle? Creo que está bien. Yo le daría una pequeña planchadita porque aunque no tiene arrugas visibles, de todas formas le daría una planchadita para que quede un poquito mejor. Aparte de como les mencioné, de hecho vamos a colocar la plancha para que vean que de pronto se puede retirar la entretela pegante. No se preocupen, ya realizo sus preguntas. Yo considero que el bordado quedó bastante bien, sobre todo que si ustedes han bordado en telas elásticas y han tenido malas experiencias, creo que tienen el conocimiento para ver que visiblemente hay una diferencia entre bordar una tela elástica sin entretela pegante y como quedó acá. Entonces ustedes me dirán, los que se les han presentado inconvenientes deben de saberlo muy bien. Vamos a prender la plancha, no necesito que esté en una temperatura muy alta. Vamos a leer los comentarios mientras tanto me calienta la plancha. Con la plancha, ¿qué vamos a hacer? Que yo recomiendo en lo posible retirar cualquier marca que haya quedado de pronto del aro en la tela. En telas oscuras se nota más. Aquí de pronto solo quedó la presión, pero no quedó ninguna marca como tal. Entonces esto se puede
se puede pronto retirar y tratar de retirar la entretela. Yo corté unos cuantos hilos, entonces de momento lo que puedo hacer es pasar el encendedor simplemente para retirar cualquier hilito que haya quedado por ahí. Eso es rápido y ojo, si trabajan con telas de poliéster, mucho cuidado porque pueden quemarlo. A ver, mientras calienta la plancha. Un mismo diseño puede variar, secuencia de densidades, ajuste, compensación dependiendo de la prenda y el tipo de tela. Sí, Fabián, lo recomiendo cambiarlo dependiendo de las propiedades. Por eso yo cuando me encargan un diseño, yo pregunto el tipo de tela y el tamaño. A veces incluso la prenda en que se va a bordar. Así que si cambia, puedes utilizar distintos refuerzos, distintas compensaciones y distintas densidades para que se adapten a eso. Yo en el curso que voy a continuar, o sea, básicamente la parte 2 de este curso, que consta de 3 partes, estaría hablando al respecto, pero lo voy a simplificar por grupos de tela, como para que no se te complique memorizar para cada tela en específica, sino que voy a agrupar las telas por grupos, para que haya 3 grupos distintos de tela, y así sepas qué propiedades dar a cada uno de esos grupos. De pronto tiene algún grupo de comunidad para compartirnos entre nosotros conocimientos y diseños tipo Discord. Guido todavía no lo ha abierto, pero no es una mala idea. ¿Me recomiendas Discord o me recomiendan otro tipo de grupo, Facebook o algún otro tipo de comunidad? Puedo crearlo sin ningún problema. De momento no lo tengo. De pronto Telegram, algo así. Ustedes me dirán cuál es la mejor opción que considero. Bueno, ya calentó la plancha, ya siento como un cambio la temperatura en el ambiente. ¿Sí? No, está bajita. Vamos a esperar. Le había colocado una temperatura muy baja. ¡Qué calor! Ya casi estamos finalizando el directo, gente. El día de mañana voy a mostrarles las correcciones estas en el diseño, ¿de acuerdo? Para que complementemos con lo que vimos el día de hoy. Y les voy a hablar de otros errores que se pueden presentar y vamos a ver la sección de preguntas y respuestas durante media hora, una hora, para que aquí entre todos despejemos varias dudas que podamos tener. Ya calentó la plancha. Okay. Básicamente, aunque no tiene casi arrugas, es como para quitarle, si ven cómo se le quita la marca del aro, como para quitarle la marca del aro. Y aquí me muestra un poquito de arrugas, pero es más que todo por la entretela regante, no se preocupen, ya la vamos a retirar. Vamos a retirar la entretela normal, aunque es de que se retira a mano, yo siempre considero que debemos hacer con esta otra mano, de pronto hacerle como, ¿cómo sería la palabra? Resistencia, para no estar jalando solo la entretela y que la tela se trague toda la tensión que estamos metiendo. Vamos a ver si esta entretela se deja retirar, porque le digo que depende del fabricante, hay entretelas que no se dejan retirar. Espero que esta no me haga quedar mal. Vamos a someter a calor aquí, colocando nuestra hoja de papel para evitar que la entretela, el pegante de la tela se pegue a la plancha. No queremos eso. Y sí, es de las que se deja retirar. Ahí se va retirando. El detalle es que esta como que se rompe mucho. Es difícil mostrar esto así. No, definitivamente creo que esta no es la mejor entretela pegante para esto. Esta entretela no, que se deja retirar, pero el problema es que se rompe y se separa. Lo ideal es sacarlo como una sola pieza. Así que gente, esta no. Esta entretela no. Lo peor es que necesito retirarla. Vamos a ver si por acá. Necesito retirarla para que no me deje las arrugas esas en la tela. Un grupo de WhatsApp privado. Discord y Telegram creo que son las mejores opciones. Bueno, vamos a ver cuál de todas esas podemos tener en cuenta. Bueno, sí. Vamos, retírate toda completa. Entonces básicamente aquí lo que vamos a hacer es retirarla como si fuera una entretela de las que se retira a mano, gente.
Y total, que ahí la idea es retirarla toda. Y pueden ver como en la parte de aquí arriba ya no tiene arrugas porque ya no está haciendo tensión eso. Pues la idea es retirarla toda así, de esta manera. Aunque lo veo muy tedioso, toca probar con distintas marcas de entretela pegante, distintos proveedores, porque de lo contrario va a ser muy tedioso, gente. Yo voy a dejar hasta ahí porque me estoy muriendo de la calor. Aprender el ventilador. Hay que mojarla para retirar dejándola 10 minutos. Ese puede ser un buen método. Yo usualmente la retiro así, pero la que suelo utilizar, que tengo rato que no la puedo conseguir porque el distribuidor no ha vuelto a traerme esa. Dios mío, qué calor. Espero que no se escuche mucho el ventilador. La que suelo utilizar es un poquito más, como más densa, entonces se deja retirar a mano más fácilmente. La estoy derritiendo. Eliud dice que se puede dejar en remojo, puede ser una buena opción. Pero que sepan, gente, que se puede retirar. Creo que voy a ver para ver si consigo para el directo de mañana la que les estoy mencionando, que se retira un poquito más fácilmente, porque es que este se cuartea mucho, es decir, no sale uniforme, se rompe mucho acá, y lo ideal o lo que me gustaría es que se saliera en una sola pieza, pero esta se rompe muy fácilmente a mano. Pero para que vean que sí se puede retirar y que sí garantiza la calidad del bordado. No me van a decir yo, pero claro, eso please, toca retirar el resto de la entretela porque como tienen distinta maleabilidad la tela y la entretela, toca retirarla para que esos plices no los vean. Miren que en la parte de arriba que los retiramos no tiene esas arrugas. Las retiro y mañana les muestro el resultado, porque en verdad hace un calor tremendo y estoy aquí encerrado con la plancha prendida. Vamos a ver. El papel es demasiado delgado, ese es el detalle. Sí, este es demasiado delgado. Hay unos un poquito más gruesos. Es que esta no es específicamente la que utilizo para bordar, sino es una que utilizan para confección. Pero entonces la para bordar tiene un poquito más de cuerpo, entonces al retirarla se retira completa. Profe, prueba con agua y nos comenta después. No, si ese mismo se los muestro mañana, no se preocupen. Póngala a remojar y mañana nos vemos. Perfecto. Efectivamente eso voy a hacer, gente. Pero no sin antes descansar un rato y tomar un poco de agua. Gente, ¿qué tal les pareció el directo? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿La disfrutaron? ¿Les quedó alguna duda? ¿Algo que resolver? Ya tengo hasta dolor de garganta. Cuéntenme. También si tienen alguna pregunta, ya llevamos más de 2 horas en directo. Este es el momento, o si no, las dejamos para el día de mañana. Pero sí me gustaría tener un poquito de feedback de ustedes, qué impresiones tienen, qué les pareció un despropósito de la entretela, el hecho de que haya sido difícil despegarla al final. Vamos a colocarla en remojo para ver si esta se deja despegar mejor así. Excelente, felicitaciones, dice Fabián. Me gusta saber sus impresiones reales, siempre. O sea, no, y digo, no, profe, esa entretela es demasiado trabajo. Bueno, perfecto, también. También es importante, como me mencionaron, que ustedes tengan comunicación entre ustedes, porque igual pueden comunicarse e interactuar entre ustedes y compartir información. Muy interesante, dice Francisco. Gracias, Francisco. Eliud, hermosamente instructivo, gracias. No me voy sin antes desearles un buen día, decirles que mañana acaba el curso, vamos a dejar esto en remojo para mostrárselos mañana cómo queda, quitándole la entretela, el resultado final, mostrarle cómo hago las correcciones en el diseño y mañana también con las preguntas y respuestas y decirles cómo vamos a hacer la conexión entre este curso básico y lo que vamos a hacer ya a partir de la próxima o la siguiente semana y cómo vamos a hacer los horarios. Si no entendimos, mañana se hará con plastilina, ¿ok? ¿Qué tema se va a tratar mañana para preparar las preguntas? Lo que pasa, Fabián, es que esta semana empezamos a hacer directo un curso básico. Compartimos conocimientos sobre el bordado digital, que es formatos, diseño, preparación antes del bordado, buenas prácticas, ahora lo del bordado. Entonces, todo lo que gire en torno a eso, puedes hacer preguntas o de bordado digital en general. Dudas que tengas sobre máquina, marcas de máquina, lo que sea. Voy a responder cualquier detalle que me pregunte. Entonces mañana vamos a tener esa interacción y ese va a ser el foco del directo, pero obviamente mostrarles cómo queda esto después de retirar la entretela, mostrarles en el diseño las correcciones que le haría y tener esa introducción con ustedes para cerrar
el curso básico y darle pie a la segunda parte del curso. También ponerme de acuerdo con ustedes en qué horarios y qué días vamos a seguir con la segunda parte del curso. De paso, que sepan que no solo voy a seguir con directos, sino que voy a empezar a subir videos nuevamente. El año pasado lo había dejado un poquito en pausa, pero este año vamos a retomar un poco eso. Y también ustedes que me hagan sugerencias, qué tipo de contenido y en qué formato lo quieren. Gracias por la clase, dice Dari. Guido dice 10 de 10, directo entretenido, grupo estaría bien para poder interactuar. Podemos mañana también definir lo del grupo, gente. Podemos definir entre nosotros cómo hacemos lo del grupo e incluso crearlo para que se unan de una vez el día de mañana. Bien, perfecto. Erika, gracias por compartir tus conocimientos, con gusto. Siempre se aprende algo nuevo, dice Dari. Súper, se aprendió mucho hoy, más cuando la máquina detenía el hilo, se dañaba así. Es que ese detalle de que hayan errores y se solucionen me parece bien. De hecho, no sé si les gustaría más tipos de directos como ese. Excelente contenido, muchas gracias, dice Emi. Fabián, sería bueno lo de la noche desde las 8. Bueno, tendríamos que ponernos de acuerdo y meterlo a votación para ver si a todos les conviene. Así que mi gente, gracias por el apoyo. Compartan, denle like, todas las cosas esas incómodas que piden los creadores de contenido que hagan para que el canal llegue a más gente y poder cumplir mi propósito, que es poder hacer esto a tiempo completo, que sea mi trabajo principal y poder compartir más cosas con ustedes más frecuentemente, con mejor calidad, con menos desorden. Y también pues viene la posibilidad de hacerse miembros del canal. Creo que a partir de mañana colocaré el enlace de PayPal, aunque no estoy seguro al respecto de eso. Siempre me hace sentir incómodo hablar de cuestiones económicas acá. Que sepan que no es ninguna obligación, seguiré compartiendo mi contenido de forma gratuita. Y los que sí deseen de pronto una asesoría personalizada, en la descripción del directo encuentran mi correo electrónico, me pueden escribir para ahí para concertar. Doy asesorías personalizadas de 1 hora por lo general, y ahí pueden averiguar todo lo necesario. Gente, gracias por acompañarme, les agradezco. Esto no sería lo mismo si no hubiera gente en el directo, así que gracias por estar ahí y nos vemos el día de mañana. No se pierdan el directo, así que estén muy bien y nos vemos, gente. Hasta mañana, que descansen, que almuercen o cenen bien dependiendo de donde estén. Chao, gente, gracias.